aglomeraciones, por supuesto que lo sigue siendo. También uno cuando se enteró de que los católicos éramos dispensados del precepto dominical, bueno, a mí me sonó fuerte, pero bueno, con buena voluntad lo entendí, es lógico. Pero estamos, me parece, atravesando un momento en que hasta el arzobispo de La Plata, ustedes lo saben, hizo una carta muy fuerte, y la verdad que lo apoyo en lo que es la carta que hizo, que llevó a la conferencia episcopal a tener que pedir al gobierno nacional que con todas las medidas de protección necesarias se pudiera volver a celebrar misa, respuesta que entiendo que o no ha llegado o no ha sido del todo satisfactoria en ese sentido. Lejos de ponerme en rebelde ni nada por el estilo, simplemente expreso mi perplejidad frente a una situación en la que, bueno, que se están abriendo muchísimas actividades, pero parecería que las misas no. Y sinceramente, y esto lo digo con dolor, no es tampoco que las misas, excepto en algunas ocasiones y los domingos en algunos horarios, no es tampoco que las misas congregaran multitudes y multitudes y multitudes que se abigarraran en las iglesias. De todas maneras, creo que con la debida protección esto se puede resolver y, bueno, podemos de todas maneras volver a tener el sacramento en algún momento, y me parece importante insistir en este punto. Pero bueno, no es el tema de la conferencia, pero sí se ha hablado de Dios y creo que esto sí está vinculado con el tema que vamos a abordar hoy, que es la educación sexual integral, que es así llamada a partir de la ley del año 2006, que se sanciona en el Congreso Nacional, y del cual quiero aclarar un tema, porque que es verdad, es cierto que yo he participado en la comisión asesora para la redacción de los lineamientos curriculares de esa ley, que la misma ley decía que tenía que convocarse con personas que estuvieran, y con instituciones, sobre todo a partir de instituciones que estuvieran ligadas a la problemática del tema educativo, a la actividad educativa. Por supuesto, Inés, fue ahora convocada puede compartir. pantalla, genial. Me dice que no, pero no importa, sigo hablando porque no me cuesta, no es algo que me cuesta. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. Yo soy participante, pero no me molesta no compartirla, sinceramente, no tengo ningún problema. Si yo veo que en algún momento la puedo compartir, la comparto, y si no, paciencia. Sigamos hablando nomás. Entonces, participé en esta comisión en representación del CONSUDEC, que es el Consejo Superior de Educación Católica, una comisión que se reunió durante 2 años quincenalmente en el Ministerio de Educación, y el objetivo es, como dijeron, delinear o redactar los lineamientos curriculares de la Ley de Educación Sexual Integral. Gran problema de todo tipo. Yo era joven en esa época, no tenía 30 años, pero yo tendría 30 por ahí, y no me había realmente puesto con esta, ahí puedo compartir la pantalla, así que ya vamos a ver el PowerPoint en cualquier momento. Acá está. Bien, sé que se ve, vamos a ponerlo para que se vea el Power completo. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Perfecto, sí. ¿La pantalla? Bien, Sí. entonces, perfecto. Bien, entonces, en esta comisión que participé 2 años, se le hablaba de los lineamientos curriculares. Yo les aviso que hice mis primeras armas, no mis primeras armas, pero nunca había estado en un ambiente tan agresivo. Estamos hablando del año 2008, fines del 2007, no, perdón, 2007 y 2008 que se reunió esta comisión. Fines del 2006 que se aprobó la ley, enseguida se convocó la comisión, pero fue muy a fines de año la ley, creo que se aprobó en octubre, noviembre. Y entonces 2007 y 2008 todo el año reuniéndonos. Además de 2 representantes del CONSUDEC, que eran la doctora Miriam Andújar de San Juan y yo, había representantes de muchísimos organismos internacionales. Estaba, por supuesto, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo, la Universidad de Buenos Aires, religiones, estaban las escuelas protestantes, había un representante de la comunidad judía, y un representante de lo que en ese momento empezaba a existir, tengo entendido que es el programa de víctimas para la violencia, ¿no? Eran prácticamente todas mujeres, éramos, excepto el rabino representante de la comunidad judía, que no asistía demasiado, prácticamente no asistió a las reuniones, y después representantes del Ministerio de Educación de alto nivel. Estaba el entonces viceministro Tedesco, que seguramente muchos, Juan Carlos creo que se llama, muchos lo conocerán, y nunca he visto un ambiente más
violento que en esas reuniones. Claro que después la historia me enseñó otros ambientes violentos cuando se discutían esos temas. Pues supuestamente éramos un grupo de 20, 25 personas civilizadas, pero puedo asegurar que cuando yo abría la boca para hablar había una de las representantes de los organismos internacionales, que no voy a dar el nombre ni de ella ni del organismo, que se levantaba, se iba y me cerraba la puerta de un portazo, sin escuchar nada de lo que yo tuviera que decir. Y esto era sistemático. Cuando asistí a esta primera reunión, les cuento esto porque vemos lo que se llama el espíritu del asunto, ¿no? Lo que está detrás más allá de lo que diga la ley, que lo voy a adelantar y me hago cargo de lo que diga. La ley en sí misma, no es una ley demasiado conflictiva para nosotros. Lo que es conflictivo es todo lo que viene después, pero la ley en sí, los 11 artículos concretos de la ley, permiten a los padres intervenir, permiten a las escuelas tener su ideario. Muchos de ustedes ya esto lo deben saber, ¿no? Pero quiero tenerlo presente. Pero el debate que se dio en torno a esta ley, con estos niveles de violencia verbal y de mala educación y grosería, no de todos, de algunos nomás, debo rescatar a la representante una de las representantes de la UBA, que si bien estábamos en las antípodas, siempre se comportó con la mejor educación en esas reuniones. Y bueno, y en esas reuniones lo primero que escuché fue una frase así como, bueno, vamos a definir qué es lo que es la sexualidad. Entonces, claro, yo, formadita en la UCA, sin ideas demasiado complicadas al respecto, me esperaba una definición entendible. Y me encontré con un discurso larguísimo de las relaciones de poder entre los géneros que a través de la historia y de las culturas se manifestaban y que en definitiva no entendí nada, firmado Michel Foucault. Obviamente yo conocía que existía Michel Foucault, pero nunca lo había estudiado a fondo. Lo primero que hice cuando terminé esa reunión en el Ministerio de Economía fue, seguramente ubican dónde queda el Ministerio de Economía, a la vuelta, en Callao, más o menos a la vuelta, en Callao y Santa Fe, está la librería del Ateneo. Corrí al Ateneo y me compré todo lo que encontré de Michel Foucault, y yo creo que me convertí en una experta en Michel Foucault gracias a esta reunión. Pero quería saber por qué estaban diciendo todo esto. Y bueno, y termino la historia y empezamos con el tema en sí. Termina la historia esta cuando en la anteúltima reunión, cuando ya teníamos que tener un dictamen, en donde yo me había cansado hasta la náusea, también Miriam Andújar, la otra representante, de decir, escúchenos, si ustedes van a poner que la educación sexual debe darse con la ideología de género desde la perspectiva de género y que no existe otra chance de dar otro tipo de educación sexual desde otra mirada, desde otra cosmovisión, ustedes no pueden pretender que nosotros dos firmemos esto, porque no lo vamos a firmar, no estamos de acuerdo, representamos a una institución que no está de acuerdo, que ha escrito documentos y documentos fundamentando por qué esto no. Entonces, por lo menos, pongamos un documento que sea más neutro y que entonces todos podamos, de alguna manera, las escuelas, elegir y dar una cosmovisión de acuerdo a lo que los padres de sus alumnos quieren y lo que el ideario de la institución está dispuesto a hacer. No hubo forma, querían agregar unas notas a pie de página en alguna página, a lo cual dijimos no hay chance de esto porque las notas al pie no es lo mismo, no se leen, no importan, no existen. Entonces el último día pateamos el tablero y le dijimos, nosotros no firmamos. Y claro, los organismos internacionales en esa época tenían la orden de firmar el documento que saliera, siempre que saliera por consenso, es decir, con unanimidad. Y no salió por consenso ni con unanimidad por la inflexibilidad absoluta en estas cuestiones que demostraban todos los representantes, todos, incluso las escuelas protestantes y el representante de la comunidad judía que no iba, todos menos nosotros dos, y como no firmamos el documento que durante 2 años trabajamos, no salió. Y lo que hoy tenemos como lineamientos curriculares fue un documento que el Ministerio de Educación unilateralmente redactó y puso, y que debo decirlo, es mucho más leve para nosotros que el documento que estaba redactando esa comisión. Entonces, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque es más divertido, y segundo, porque hace al espíritu de por qué este tema es tan difícil. Porque si leemos los 11 artículos de ley, vamos a encontrar una ley que dice, vamos a encontrar, creo que hay algunos que tienen micrófonos prendidos y que capaz interfiere, ¿no? Así que tengan cuidado con eso y lo apagamos. Entonces,
la ley de educación sexual es una ley bastante tranquila en su momento que se debatió, pero que ya nos hizo abrir un ojo, evidentemente, ¿no? Si vamos a seguir avanzando en esto, vamos a pasar las primeras diapositivas porque ya las venimos conversando. Esto es lo que dice la ley, básicamente, que es un derecho a la educación sexual integral, que debe articular aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, lo dice el artículo 1, que debe incorporarse a las propuestas educativas, que debe transmitir conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados, prevenir problemas de salud, promover actitudes responsables, igualdad de trato y oportunidades. Cada uno de estos objetivos de la ley podríamos hablar de cada uno 4 horas, o sea, ¿qué significan? ¿Deberían estar puestos ahí o no? En principio parecerían estar, ¿cómo decirlo?, desideologizados. Y sabemos también que son factibles de ser puestos con una carga ideológica muy fuerte también. Pero la ley es lo que dice, y a la letra de la ley nos remitimos. Desde el nivel inicial hasta la formación docente, esto se debatió mucho, porque un chico de menos de 5 años tiene que estar teniendo estos contenidos. Pero bueno, en general los chicos, salvo colegios que realmente no tienen mucha idea de lo que están haciendo, en general la educación sexual se da de una manera acorde a lo que el chico puede comprender, es decir, no explícita, a través de conductas inespecíficas, a través de actitudes bueno, de buen trato, de no violencia en las relaciones, de aceptarnos todos, ese tipo de cosas, bueno, pero no la educación sexual explícita. Evidentemente es muy difícil en un niño de menos de 5 años, ¿no? Después el artículo quinto, el famoso artículo quinto que permite esta adaptación de los contenidos que define el Ministerio de Educación Sexual, de Educación de la Nación, perdón, la adaptación de los contenidos de la educación sexual a la realidad sociocultural, al ideario de la institución y a las convicciones de sus miembros. El famoso artículo 5 que está tan debatido hoy en día y que no bien se levante la cuarentena y sesiona el Congreso, esto se reforma, vuela el artículo 5 y se pone en su lugar un artículo que va a ser tremendo. Seguramente lo será. Las jurisdicciones tienen un papel clave, las provincias, y esto, si hay alguien de otra provincia que no sea de la Ciudad de Buenos Aires que esté escuchando, sepa que la provincia puede jugarse, porque la educación, al menos la educación primaria, por el artículo 5 de la Constitución Nacional, es prerrogativa de las provincias, excepto que hayan adherido a esta ley, o a la ley que se dicte, o que se reforme, y también hay una cuestión ahí con que si la próxima reforma que se hace, que ojalá no se haga, porque esta ley podemos trabajar con esta ley, creo yo, en mi opinión por lo menos, la próxima reforma, si se pone que la educación sexual es que esa ley es de orden público, a las provincias se les va a complicar no seguir. Pero bueno, por ahora no es de orden pública la que hay, de orden público, pero muchas provincias han adherido a esta ley. En conjunto con los padres se habla en la ley actual, un valor esto de integrar a los padres, que además los padres son los primeros responsables, no solamente porque tienen el derecho y el deber, las dos cosas, derecho y deber naturalmente hablando, sino porque además de hecho son aquellos con los que los chicos pasan todo el tiempo y los que los conocen más y conocen exactamente en qué momento de su desarrollo están. No es lo mismo tener un aula con 30, 40 chicos, en donde más o menos están todos en la misma etapa del desarrollo, pero con sus particularidades cada uno, que tener un chico de una familia donde lo conocen a fondo y saben cómo llevarlo. Entonces los padres son claves aquí, ¿no? Esto también lo quiero dejar sentado desde el principio. Muchas veces se ha dicho que los chicos no tengan directamente educación sexual en las escuelas y que los padres sean quienes se encarguen. Yo, con todo respeto por esta opinión y por otras, me parece que cuanto más podamos hacer para ayudar a los chicos en esta materia, mejor. Las tasas de embarazo adolescente, las tasas de transmisión de enfermedades por vía sexual, las tasas de abuso sexual intrafamiliarmente en muchos casos, la violencia, son fenómenos que me parece que hay que combatirlos con armas morales, éticas, por supuesto. No podemos recurrir al aborto, no podemos recurrir a otros métodos, pero sí podemos recurrir a una educación integral. Y esto lo pueden hacer la familia y también la escuela debería apuntalar. Me parece que estamos en una etapa en que podría apuntalar en conjunto con los padres, y con los padres con el derecho de elegir qué tipo de educación religiosa y moral quieren para sus hijos, que es un derecho que nos dan los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? De jerarquía constitucional. Y bueno, la aplicación gradual y progresiva. Esta es la ley.
O sea que, y es una ley que se inserta, no en el vacío, no es una ley, porque a veces vienen las capacitadoras de los distintos ministerios y secretarías, van a las provincias, a los colegios, a las ciudades, etcétera, y hacen capacitación de educación sexual. Entonces, ¿qué bajan? La ley y todos los documentos del Ministerio de Educación Nacional en general y provinciales que son muy parecidos. Y nos falta un pedazo muy grande, nos falta un pedazo que es fundamental. La ley de educación sexual no es la ley superior de la República Argentina, ni mucho menos. Y me hago cargo de lo que digo. Se inserta en un plexo jurídico que parte de la Constitución y de los tratados internacionales de los derechos humanos, que tiene un código civil, que tiene una serie de normas alrededor y que tiene que integrarse armónicamente. Y nuestra Constitución, concretamente, a través de los tratados internacionales, de muchos, de varios, no los traje por no ser eterno esto, pero de 3 o 4 al menos, Pacto de San José de la Costa Rica, Tratado de Derechos Sociales y Culturales, Tratado de Derechos Civiles y Políticos, son todos tratados internacionales que garantizan que los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos en la convicción moral y religión y religiosa que ellos, los padres, tienen. Es un derecho que está por sobre la ley de educación sexual. O sea, que si a un hijo mío en un colegio le enseñan cosas sobre texto de educación sexual que van contra la moral y la religión que yo quiero enseñarles, pues señores, yo tengo toda la razón del mundo y yo puedo ampararme en esos tratados internacionales. Por supuesto, va a caer en manos de un juez que vamos a ver cómo trata el tema, pero el derecho está. El tema es que si no lo defendemos, si no lo peleamos, nunca nos lo van a reconocer. Perderemos una vez, perderemos otra, pero probablemente en algún momento ganemos. Eso es lo que quiero decir también en ese sentido. Las leyes están, apurémonos antes de que las cambien. No denunciaron a un tratado internacional porque es muy difícil y el tratado internacional nos garantiza eso. Después búsquenlo y si quieren les se los paso los artículos de los tratados. Entonces, estas leyes, donde se inserta la ley de educación sexual integral, nos garantizan libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de enseñanza, libertad de asociación, libertad religiosa, los derechos de los niños y los derechos de los padres también. La Convención de los Derechos del Niño, el derecho del niño a ser educado por su familia y por lo que su familia piensa en cuestiones morales y religiosas. Porque acá hay derechos de los padres, hay derechos de los niños, y hay también derechos de las instituciones. No sé si vamos a verlas, pero las voy a meter en algún momento. Esto ya lo dije, no vamos a pasar mucho más. Y esta ley, que es la Ley de Educación Nacional, garantiza a la Iglesia Católica como uno de los agentes de la educación y que tiene derecho a establecer y dirigir instituciones de enseñanza que ofrezcan una propuesta distinta de las creadas por el Estado. No lo dije, pero en las convenciones internacionales que les mencioné, cuando se habla de los derechos de las personas en materia educativa, uno de los derechos de las personas en materia educativa y de las instituciones, de las personas físicas y las personas jurídicas, es el de mantener propuestas educativas que obviamente respeten las leyes de educación, pero que ofrezcan una propuesta distinta de la que ofrece el Estado. No solamente, quiero decir, es un derecho de los niños ser educados acorde a su familia, no es un derecho de la familia solamente educar a los niños de acorde a sus creencias y a su sistema moral al que adhieran. También es un derecho de las instituciones a ofrecer una propuesta educativa distinta del Estado. Obviamente no va a ofrecer un colegio, no se le va a ocurrir enseñar matemáticas, pero se refiere al tono, a la mentalidad, a lo que los antiguos llamaban la ratio studiorum, desde dónde voy a educar, qué quiero transmitir con todo esto. ¿Quiero transmitir solo matemáticas, solo lengua, solo biología? ¿O quiero transmitir a través de la biología, por ejemplo, que el cuerpo es una creación fantástica de Dios y que funciona matemáticamente y perfectamente, y que hay que agradecer por la salud y hay que cuidarla? Es muy distinto eso a transmitir otra cosa. Todos transmitimos cómo cuidar la salud, pero algunos lo transmitimos desde un lugar y otros desde otro. Y el lugar no es indiferente. Vamos a hablar quizás más adelante de eso, ¿no? Pero bueno, seguro escuchan los cacerolazos cerca de casa, así que perdón, no puedo evitarlos. En torno a esto y en torno a esta ley, enseguida se armaron dos propuestas diferentes. Y cuando digo enseguida no soy exacta, porque si ustedes van a buscar un documento del año 1965 sobre educación, es el documento sobre educación, Gradissimum Educationis, del Concilio Vaticano II, año 1965,
Van a ver, no hace falta que lo lean todos, a los que quieran, pueden verlo y es recomendable, pero con un buscador, ponen control B o control F, según en qué tipo de archivo estén, pongan la palabra educación sexual y van a ver qué aparece. No dice educación para el amor, dice educación sexual. No estoy en contra de la palabra educación para el amor, es más, me gusta más. Pero me ha llamado la atención que este documento concretamente hablara de la educación sexual en las escuelas. Estamos hablando del 65. Yo tengo 48 años, cumplo hoy, es claro, pero me encanta estar con ustedes. Y cuando yo era chica y iba al colegio secundario, Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, yo tuve clases de educación sexual, de educación para el amor en mi colegio. No tuve clases sistemáticas, pero vinieron a darnos varias charlas y a mí me hicieron mucho bien. Y era desde la perspectiva de la iglesia. Entonces, a mí no me pueden decir que la iglesia católica nunca dio estas cosas, porque la iglesia católica dio estas cosas muchísimo antes de que se pensara en una educación sexual en otras instituciones. No todas las escuelas, probablemente, pero muchas lo han dado. Decía que a partir de este movimiento del 2006 parece que descubrimos la educación sexual a través de la ley 26.000, ya me olvidé el nombre, ya me voy a acordar, parece que hubiéramos descubierto la educación sexual. A partir de aquí empieza la pregunta lógica, muy bien, es obligatoria la educación sexual, ¿cómo la damos? ¿Qué damos? Y aparecen estas dos propuestas a las que alude el título de este espacio que abrió Fórum. Entonces, la damos desde la perspectiva de género. Puse teoría para no ser ofensivo con nadie y quedarme ahí en medio. No voy a meterme en ese tema por ahora, salvo que aparezca en alguna pregunta. Pero, ¿la damos a partir de una teoría de género o no? Como les conté al principio, el tema del género estaba omnipresente en las reuniones en las que participé del Ministerio de Educación. Ese era el objetivo. Y después, mirando retrospectivamente, me di cuenta que nosotros, al patear el tablero con todo enojo, impedimos que la educación sexual fuera obligatoria desde la perspectiva de género, porque no pudo salir eso. Pero eso es lo que salía, les aviso. Eso es lo que salía. ¿Qué es esta primera, nada, no porque sea la mejor, ni primera en el tiempo, pero bueno, esta propuesta que vamos a ver primero. Es una propuesta que parte de una, como diría, una reformulación de la teoría sexual y de lo que se pensaba sobre la sexualidad siempre, una reformulación que creada por una serie de intelectuales y que dice cosas, que tiene cosas que no todo el mundo conoce. A veces uno le preguntan, la teoría de género dice que todos tenemos que ser homosexuales o que hay que enseñar a los niños que pueden ser homosexuales. No tan así, en la práctica hay algo muy confuso en este tema en el origen teórico, que podría dar lugar a esto, pero evidentemente esperemos que no lo haga, ¿no? Tenemos que hacer lazos a full. Lamento, pero estamos en una situación social particular. Entonces, ¿qué implica una educación sexual desde estos presupuestos de la teoría de género? Que el género, se afirma, es una construcción cultural que responde a pautas de dominación entre los sexos. Esto es lo que yo escuché cuando llegué. Lo primero que llegué fue de una definición mucho más abstrusa que esta, pero bueno, está hecha más simplificada, ¿no? En realidad era al revés. El sexo, decían en este encuentro, el sexo es una construcción cultural que depende de una pauta de dominación entre géneros. Yo la puse así porque me pareció más clara. Entonces, ¿qué es el género? En definitiva, es cómo me siento. Me voy a hacer muy simple, ¿eh? Me podrían decir que me falta rigor, seguramente. Después por ahí hacemos más rigurosa la cosa. Pero yo de alguna manera me siento varón o me siento mujer. Entonces, ¿por qué me siento varón o me siento mujer? Porque algunos nos sentimos mujeres y otros se sienten varones. Hay otros que pueden sentirse otra cosa, distintas. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. Por ahora nos mantenemos en lo binario. Entonces, ¿por qué hay algo? Entonces, esta es la pregunta. Yo hubiera respondido desde siempre, y porque nací con un cuerpo determinado, y este cuerpo determina que yo sea una mujer. Otros me podrían decir, no, el cuerpo no determina nada. El cuerpo nadie lo elige y el cuerpo no determina nada. El género sí lo puedo elegir. Y acá se abren dos conceptos, género y sexo. Si a alguno le parece que voy muy rápido, no sé si quiere hablar en el chat o alguien que me pare, yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea que me entusiasma el tema. Entonces, el género se nos empezó a decir a partir de esta época, a partir de, pónganle, Revolución del 68, más o menos arranca este tema.
El género es cómo me siento y es algo que yo puedo elegir. Por ejemplo, yo en este momento estoy vestida de pantalones. No me ven, pero estoy con pantalones. En esta época es aceptable y hasta la mayoría de las mujeres usan pantalones. Ahora, en otra época no. Pero el hecho de que yo me vista con pantalones o con polleras no tiene nada de malo, puedo poner polleras, de hecho me las pongo muchas veces, es una cuestión de elección, pero esto lo puedo elegir. En otra época quizás no hubiera podido elegirlo, y hubiera salido con pantalones y hubiera parecido rarísimo. El género es esto que yo puedo elegir alrededor de la sexualidad. ¿Puedo elegir tener el pelo largo o corto? Sí, puedo elegirlo. Lo puedo cortar cortito, cortito como quiera. No lo tengo cortito, lo tengo largo porque me queda horrible cortito. Pero lo puedo elegir, lo puedo elegir. ¿Y tiene que ver con la sexualidad? Sí tiene que ver con la sexualidad de una manera. Es cómo me quiero mostrar. Entonces, hay cosas que las puedo elegir. Yo puedo elegir cómo vestirme, puedo elegir cómo peinarme. Antes en mi época un varón usara pelo, en mi época de chica, usar el pelo largo, era raro. De hecho, los primeros momentos en que se empezó a usar el pelo largo los varones, me acuerdo que mamá es súper conservadora, ella ya falleció, mamá me miraba y me decía, pero qué chico raro, ¿cómo usar el pelo largo? Eso es de mujer. Y ahora uno dice esto y queda súper discriminado. El pelo largo puede ser de varón también. Nos vamos como moviendo en un ámbito en donde de golpe empezamos a no estar tan seguros de que una cosa sea cultural y otra cosa sea natural. Por ejemplo, si yo me quedo en mi casa porque tuve un bebé y me dan 90 días de licencia laboral, en la UCA, por ejemplo, tenemos derecho a las mujeres a un año de licencia con goce de sueldo, si queremos, por maternidad, y a un varón le dan menos días. Eso responde a una pauta cultural o una pauta natural. Y ahí cuando lo hago, no estoy en persona, pero cuando hago esa pregunta en persona se arma el gran caos. Algunos me dicen es natural, porque es la mujer la que tiene que tener la mejor relación con la primera relación con el bebé, es lo que les hace bien a los dos. Otros me dicen por qué, si la tiene el varón también funciona, puede ser cultural. Otros me dicen el varón debería tener que quedarse muchos días más en la casa para ayudar a la mamá y al bebé. Todas opiniones que a mí son todas aceptables, me parece, se pueden discutir todas. Sí hay una que no creo que no se puede discutir tanto, es que es una especie de nexo natural que durante las primeras semanas o meses se da entre el bebé y la mamá. Eso es, me parece que es así, pero tampoco soy experta en lo que a mí siempre me dio la sensación, estoy convencida de eso, ¿no? Pero sí se puede discutir que el varón se quede ayudar, me parece bien. Si le dan la misma cantidad de bien licencia que la mamá, no me parecería mal. Si la mamá por alguna razón, que esperemos que no, falta, el papá se puede hacer cargo, sí, el papá se puede hacer cargo, y no significa que funcione mal, pero no va a ser lo mismo, exactamente lo mismo no va a ser, no va a estar mal, no va a estar mal, va a estar perfecto, pero no va a ser lo mismo, porque no son lo mismo. Entonces ahí entramos en un plano en donde se empieza a mezclar qué género y qué sexo. Hay algo que depende claramente de los sexos y que yo no lo puedo elegir. Yo no puedo elegir la forma de mi cuerpo, la forma de mis genitales, no puedo elegir que las mujeres puedan amamantar y los varones no puedo elegir que la mujer quede embarazada y los varones no. Eso es una cuestión de naturaleza, una cuestión biológica que viene así determinado, que viene así. El género, aparentemente yo lo podría elegir cómo vestirme. Todo está muy bien mientras no nos pasemos los límites. Yo puedo elegir cómo me visto, si tengo pantalones o no, también tengo que ver la época y el lugar donde estoy viviendo, obviamente no puedo ir desubicada. Yo puedo aparecer con una pollerita, un varón con una pollerita de escocés, como en Escocia, sí, nadie le va a decir nada, pero se va a sentir medio desubicado porque acá nadie lo usa. O sea, teniendo en cuenta aspectos de cultura y de sociedad, por supuesto, muchas cosas son elegibles. Hay otras cosas que no tanto. Y otras cosas que las tengo que elegir a veces porque no me queda otra, pero no es lo mejor. Y otras cosas que directamente no las puedo elegir. Esto es donde la perspectiva de género no reconoce esta gradación. Para la ideología ya de género, en este caso sí ideología, todo es elegible, incluso el cuerpo. Hay una autora que seguramente conocen, que se llama Judith Butler, que es una autora, es contemporánea, pero no es nueva, desde el 90, ya hasta el 80 y pico, ya está escribiendo, y los libros más famosos son de esa época. Ella discute el sexo binario. Dice, no es solamente que los géneros podemos elegirlos y hay muchos géneros, que hasta ahí uno dice, bueno, espero que se paren acá. No, solamente, también los sexos son muchos, no son dos, son muchos. ¿Cuántos sexos hay? Tantos sexos como personas hay. Porque todos tenemos diferencias anatómicas, aunque sean mínimas en nuestros cuerpos. Entonces no hay por qué decir que hasta aquí es varón y hasta aquí es mujer. ¿Ven? Judith Butler discute que haya dos sexos, directamente discute la biología. Bueno, no vamos a meter este tema porque no salimos más. Otro presupuesto, esta diapositiva es clave, por eso me voy a detener un poco acá y no tanto en las otras, pero otro presupuesto de la educación sexual en la teoría de género es que
la relación varón-mujer sí está construida siempre a partir del conflicto. Desde la división binaria, que no sé por qué se dio en un momento de la historia, por qué se dio esa división, porque un grupo quiso dominar al otro, entonces dijo, estos somos varones y las demás son mujeres. Esa relación binaria no hay forma, no es que varón y mujer de vez en cuando nos peleamos, cosa que es totalmente lógico, lo adscribo a eso, sí, no siempre nos llevamos bien, sino que nuestra relación varón-mujer es conflicto. Su naturaleza es el conflicto. No nos peleamos, pero somos mucho más contentos cuando estamos amigos, obviamente. Nadie le gusta pelearse. No, el conflicto construye. ¿Y qué significa que el conflicto construye? Por ejemplo, y este ejemplo no es mío, lo escuché en estas reuniones del Ministerio de Educación, cuando uno dice, es discutible, pero cuando uno dice, los varones comen más que las mujeres, alguien lo dijo ahí, no sé por qué, en un momento de distensión rarísimo que había en esas reuniones, otra le contestó y le dijo, no, está muy mal lo que está diciendo. Vos le estás diciendo como si fuera natural. Pero no es natural que el varón coma más que la mujer. Lo que pasa es que durante muchos siglos en la historia, el varón ha dominado a la mujer a partir de la división binaria de los sexos. Y para dominar a la mujer, a lo que llamó mujer, ¿qué les dio? Les dio de comer menos, para que el cuerpo de la mujer sea más débil, sus órganos se debilitaran y pudiera dominarla a él físicamente mejor. Pero eso significa, ahora nos parece que naturalmente come menos, pero no es natural, es cultural. ¿Ven? El conflicto construyó el cuerpo de la mujer. Entonces, lo biológico, lo que a nosotros nos parece tan a rajatabla y que no cambia y que no depende de nosotros, esta ideología dice, sí, depende de nosotros y depende de pautas de dominación. Entonces, si hay alguna duda, me paran. Igual después va a haber un tiempo para preguntas. Y prometo no demorarme mucho más de lo prometido. Sexo y género no tienen que estar relacionados ni condicionarse entre sí. No es que yo tengo sexo femenino, género femenino. No, hay un montón de variantes. Y ni siquiera hay dos géneros, hay muchos géneros. Ya lo saben ustedes que en las Naciones Unidas hay una lista de 118 orientaciones sexuales e identidades de género. Les aviso que una de ellas es la atracción sexual por niños impúberes, o sea, la pedofilia. Y está en la lista de los 118 orientaciones sexuales. Entonces, sexo y género no tienen por qué vincularse. Que tenga un cuerpo no significa que me sienta de determinada manera, ¿no? Incluso los cuerpos ya vimos que no son todos iguales y que por lo tanto pueden ser diferentes. No existe una naturaleza humana, todo es una construcción social y cultural de dominación. También los derechos. No es que el ser humano tenga una idea especial por sobre las demás especies, eso es porque nosotros dominamos a las demás especies. Esto es una lógica de dominación. Y como las dominamos, decimos, nosotros tenemos derechos, los animales no. Porque yo estoy arriba, el animal está abajo. Sexualidad y procreación no están relacionados, como cuerpo y género no están relacionados, sexualidad y procreación tampoco están relacionados. Yo no realizo un acto sexual para procrear, no estoy diciendo que cada acto sexual tenga que tener como finalidad única la procreación, pero es que ni siquiera hay que cortar esa relación. Hay una autora, que es esta señora que escribió, me olvidé el nombre, El segundo sexo, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dice, la mujer es esclava de su biología, es esclava de su cuerpo. La mujer menstrua, la mujer queda embarazada, la mujer tiene que dar de mamar a sus hijos, la mujer tiene que cuidarlos en los primeros tiempos y después cuando ya se saca de encima los primeros hijos tiene más hijos, o sea que la vida de la mujer está encadenada a su cuerpo. ¿Por qué? Porque el varón no tiene un cuerpo que pueda procrear, no da leche, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer se siente mal, se afecta su salud, su realización personal, la mujer no se puede realizar personalmente porque está esclava de su biología, y por lo tanto, cuanto más podamos cortar esta esclavitud, mejor. Cuanto más métodos anticonceptivos haya, mejor. ¿Por qué? Porque corta esta relación con la sexualidad y el placer sexual y la procreación. Cuanto más se acepte y se legalice el aborto, mejor, porque corta esta relación entre sexualidad y tener hijos. ¿Qué quiero? Yo quiero placer, no quiero tener hijos. ¿Por qué el varón no tiene hijos? Perdón, estoy parafraseando, ¿no? No lo dice así. Pero tiene una frase muy famosa que dice, la mujer no nace, se hace. Y vamos a hablar después cómo se desarrolla esto en la teoría de género, ¿no? Los géneros no son solo dos, ya lo dije, todo depende de la crianza. Y acá hay un autor, que no lo voy a desarrollar, lo voy a además introducir, porque si no tardaría muchos años, de donde abreva esta ideología de género, que es John Money, como dinero en inglés. John Money. Un médico de Nueva Zelanda, psicólogo, muchos son psicólogos de estos, en general psicoanalistas, de los que están en la base de la ideología de género, la parte ideológica, la parte de ideas, Wilhelm Reich, que es el de la revolución
sexual, este también es psicoanalista. Bueno, John Money es psicoanalista. Y John Money dice, justamente intenta responder a esta pregunta, ¿qué me hace a mí mujer o varón? Entonces yo hubiera dicho, bueno, un conjunto de cosas. Lo primero, la biología. Que los varones se vistan de celeste y las nenas de rosa puede ser una cuestión cultural, pero hay algo que no cambia, ¿no? Lo hormonal, hay mil cosas. Bueno, y John Money, todo un estudio sobre la parte embriológica, desde la concepción hasta el nacimiento, y a partir del nacimiento, qué es lo que va determinando que uno sea mujer o varón. Dice, desde la concepción hasta el nacimiento, todos los procesos internos corporales, que obviamente, y esto es verdad, no son tan simples. Ustedes saben, por ejemplo, que una madre que durante su determinada etapa del embarazo, poner lo mismo 2 meses, que 3 meses, que 5 meses, el bebé está en momentos distintos, ¿no? Que en determinada etapa de su embarazo, una madre que se alcoholiza o que consume determinada droga puede tener un efecto en su bebé, también en la sexualidad de su bebé, también en la parte de cerebral, del sexo cerebral, porque el sexo no es solo los genitales. Yo me siento mujer, tengo actitudes de mujer, pienso como mujer, soy súper histérica como las mujeres. Es decir, todo eso no es solamente mis genitales, pero arranca de mis genitales. Hay todo un proceso biológico que arranca del sexo gonadal, del sexo cromosómico, diría XXXY, y va bañando toda la biología. Pienso como mujer, baña el cerebro. Bueno, esto se da por etapas antes del nacimiento, y hay cosas que pueden interrumpir esto. Por eso les quiero decir que tengamos mucho cuidado cuando hablamos de estos temas, porque en momentos en donde culturales tan complicados, con tantos consumos, con tantas adicciones, con tanta violencia, con tanta situación difícil, muchas veces para la mujer, y a veces es el bebé el que paga el precio, ¿no? Entonces hay situaciones muy dolorosas y muy delicadas detrás, y esto a mí siempre me conmueve mucho y me hace ser lo más caritativa posible, sin juzgar a las personas, tratar de no juzgar a las personas. No sé lo que hay detrás, realmente no lo sé. Entonces, bueno, Mani dice, hasta que nace el bebé, todos estos procesos se dan sin que el bebé sea consciente, sin que el bebé tenga nada que decir, salvo que la madre, como decía, consuma, pero sin que la familia tenga gran intervención, ¿no? Salvo la madre, porque el medio ambiente del bebé, el medio ambiente es el útero materno, y esto es así. Entonces, la función de las madres es muy delicada. Hay que ser muy conscientes de que ser madre es tiempo completo. Entonces, desde antes del nacimiento. Entonces, después del nacimiento, dice Mani, ¿qué es lo que determina que yo sea varón y mujer? Mi crianza, mi educación. Me vistieron de celeste, me vistieron de rosa. Me cortaron el pelo, no me cortaron el pelo. Me llevaron a un colegio de nenas, un colegio de nenes. Me dijeron que era nene y me compraron muñecas. Me dijeron que era nene y me compraron autitos. Me pusieron nombre de varón, me pusieron nombre de mujer. Me asignaron un rol social. Mani dice, esto es lo que termina determinando cómo se siente uno después del nacimiento, la crianza. Y esto es uno de los pivotes de la perspectiva de género. Cómo te eduquen, por eso tanto de, bueno, no, que se autodetermine a medida que se vaya sintiendo mujer o varón. Lo más ridículo que vi en mi vida, perdón. Si no me dan a elegir el idioma, ni la religión, ni el colegio donde me mandan los primeros años, hay un montón de cosas que yo no he elegido y está perfecto que no las haya elegido. Pero bueno, comentario más. Entonces, esto es John Money, ¿no? Todo depende de la crianza, y esto es central en la perspectiva de género. Moral y sexualidad no tienen vínculo entre sí, la moral no existe. Si la moral, ¿qué es según esta perspectiva? Porque, ojo, no es solamente una perspectiva para lo sexual, Fíjense, es una perspectiva de dominación. El tema central, y esto es Foucault puro, dominación. ¿Por qué existe la moral? Porque yo quiero dominar a otro y le digo, no hagas esto porque es inmoral. Mentira, no existe la moral. No lo digo yo, estoy parafraseando a estos autores, ¿no? La moral es una herramienta de dominación. No existe, no tiene vínculo con eso, no tiene nada que ver. Saquémonos de encima la moral. Por eso fíjense, tanto miedo, tanto rechazo a la palabra moral, tanto rechazo a la palabra objeción de conciencia, a este término. ¿Qué conciencia ni qué conciencia? Es la ley y punto. Este es un tema central también. Bueno, creo que me adelanté. Acá está John Money, o sea que vamos a pasar estas diapositivas rápidas. Él escribió en 1972. Es el famoso del experimento con los gemelos. Seguramente muchos lo conocen, búsquenlo si no en Google. 2 gemelos varones, que uno lo crían como mujer y otro como varón, y igual, cómo termina, ¿no? Para probar lo que Money decía, que es que todo depende de la crianza. Foucault, ¿qué aporta esta teoría al tema del
fundamentalmente del poder, de la dominación. Todo es dominación. Estar mirando un momento histórico es como estar mirando una corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica es la dominación, el querer dominar al otro. Todo es poder. Es como si uno estuviera, ¿vieron cuando les dan, como alguna vez seguramente hicieron juegos de crucigramas? Hay uno que es la sopa de letras, que son un montón de letras todas juntitas, que le dicen nombres de frutas, y uno empieza a ver nombres de fruta porque se los mentalizó antes. Bueno, esto es lo que pasa en la sociedad con el poder. Todo es poder, todo es, en este momento yo tengo el poder, por ejemplo, o si alguno de ustedes me está diciendo de todo, capaz tiene poder también. No los veo, si les viera las caras, igual voy a dejar el power, no se preocupen, después van a ver mi carita de vuelta, pero si les viera las caras, yo estaría dándome cuenta, en alguna medida, cómo está fluctuando esto que Foucault llamaría poder. ¿Quién está aburrido? ¿Quién está enojado? ¿Quién tiene ganas de pegarme? Y entonces trataría de adecuar mi cara y mi discurso para ir como cabalgando frente a estas energías que están en la sociedad y que yo no puedo hacer nada, solamente puedo aprovecharlas, solamente puedo descubrirlas como en la sopa de letras, y ahí ya algo tiene sentido para mí y me sirve. Entonces, esto es lo que Foucault dice, en la sociedad todo es esto, no me hablen de moral, no me hablen de bien común, no me hablen de mujeres y varones, es todo discursos de poder que se van armando y desarmando y siempre va a ser así a lo largo del tiempo. Y fíjense que es así, porque si hay un discurso de poder, ¿quién tiene acá las riendas? El que entiende el discurso del poder y el que domina. No hay lástima, no hay compasión, no hay misericordia, no hay caridad, no hay nada. Es poder, todo es puro poder. Entonces, esto es lo que le aporta John Money a este discurso. ¿Cómo se traduce todo esto y muchísimo más a la perspectiva de género y a la visión de sexualidad? Lo pasamos rápido. Esto es muy rudimentario, aclaro. Se reduce la sexualidad a la experimentación de placer. Si ponen en un buscador los documentos del Ministerio de Educación de la Nación, no van a encontrar la palabra amor, creo que una o dos veces nomás, y placer la van a encontrar 500 millones de veces. Aviso. Se desvincula del concepto de responsabilidad. No es responsabilidad, es dominación. No. Para la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual, sí, ya hablan de ser responsable, cuidarte. ¿Cuidarte qué le debería decir yo? Si esto es poder y dominación, ¿desde cuándo tendría que importarnos la salud del otro? Pero sí importa, por ahora importa. Y esto tenemos que saber. Y obviamente importa, ¿no? Claramente, la propia salud y la del otro, ¿no? Y si uno tiene alguna infección, tiene que tomar todo el recaudo posible para no contagiar a otros. Se empobrece el contenido de la afectividad, no se trata de amor, se minimiza el concepto de amor. La sexualidad no es amor, sáquenselo de la cabeza, es dominación. Y así funciona la sociedad. Y Foucault mismo dice, la familia es el crisol donde funciona el poder. Por eso hay que tenerla, hay que ganarla a la familia. Por eso tanto ataque a la familia y a la sexualidad. También lo dice Foucault. En un libro que se llama, son 3 volúmenes, Historia de la sexualidad, sobre todo el primer volumen. Son cortitos y les aclaro que Foucault para mí escribe fantásticamente y es facilísimo leerlo. Es muy buen, para mí es buen escrito, tiene buena pluma. Vean también la vida personal de Foucault y se van a dar cuenta que esta gente ha puesto en práctica lo que ha dicho y sus finales no han sido, no sé, a mí por lo menos no me dejan un sabor amargo. En la dimensión institucional y jurídica se limita a reflejar la realidad, la ley, cosa que es mentira. Se dice que la ley se limita a reflejar la realidad sin aceptar la función educativa, cosa que es mentira. Se dice, seguramente lo escucharon, el argumento, legalicemos el aborto, si tal, las mujeres abortan, limitémonos a reconocer lo que pasa en la sociedad. Hagamos educación sexual en las escuelas, si los chicos tienen relaciones sexuales, limitémonos a reconocer, obviamente todo tiene matices, sé que los chicos tienen relaciones sexuales y sé que hay que encauzarlos lo mejor posible para cumplir determinados objetivos, ¿no? Sería para hablar años qué objetivos, pero ya sabemos por dónde nos encaminamos. Que para nosotros están de la mano con la moral, la realización personal, la voluntad de Dios sobre la vida de cada uno, etcétera. Pero no podemos decir esto muy fuerte porque nos retan, por lo menos. Se consideran, en realidad sí se considera la ley como en su función educativa. Si nos quieren obligar a todos, nos hacen una ley diciendo que es una ley que refleja la realidad y después nos quieren obligar a todos a adaptar nuestras conductas y forma de pensar, sobre todo a los más chicos, en función de esa ley. La ley sigue teniendo función educativa. No es que no importa lo que diga la ley.
Se considera la sexualidad como opción individual en conflicto con la noción de matrimonio. Ni aparece solamente para mencionar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Matrimonio igualitario, eso sí aparece un par de veces en los documentos posteriores a la sanción de la ley en la Argentina. Pero es una opción individual. Fíjense que es muy solitaria la forma de encarar la sexualidad. Si es poder, no es comunión de amor. No es que yo encontré a la persona con quien quiero construir un proyecto, una vida. Que me puedo equivocar, puede salir mal, puede fallecer la persona, puedo fallecer yo, puede ocurrir una enfermedad, puede ocurrir un divorcio, puede ocurrir una separación, pueden ocurrir muchas cosas. Pero ¿quién no se casa en un primer momento entusiasmadísimo por este proyecto en común que siente que a uno le toca lo más profundo de su vocación? Entonces, esto está en la educación sexual desterrado, no existe. La educación sexual parecería que es un adoctrinamiento ideológico, desde esta perspectiva, la nuestra, creo que no, pero que no habla para nada de realización personal ni de amor. La realización, es individual, no comunitaria, no en comunión. Se interpretan sesgadamente los derechos humanos, mucho más no voy a hablar. Y en la dimensión social, ya lo dije, se considera algo individual, a la sexualidad puramente individual. Se desentiende una de las consecuencias sociales de las conductas sexuales. A ver, lo que yo haga sexualmente, si yo enamoro a alguien, si yo voy con alguien, si yo tengo relaciones sexuales con alguien, si yo atraigo a alguien o si yo me siento atraída por alguien, todo eso tiene consecuencias sociales. Si yo me caso, tiene consecuencias sociales y el Estado en algunas situaciones tiene que poder regularlo, como en el caso del matrimonio, ¿no? El noviazgo obviamente no, y otras cosas no, pero las más serias sí, las más estables sí. Entonces, esta forma de considerar la sexualidad se desentiende de las consecuencias sociales, porque es individual. ¿Qué me importa si yo le hago daño a otra persona? ¿Qué me importa si yo... Déjenme expresarme a mí como soy. Ojalá me dejaran expresarme a mí como soy en todos los aspectos. Les aviso que yo no me expreso siempre como soy. A veces trato de desenojarme, de no decirle a las personas exactamente lo que pienso de ellas en ese momento, de no ponerme violenta. Gracias a Dios que me enseñaron a eso. Pero en lo sexual parecería que no, que reina una desinhibición absoluta. Pero bueno, basta de quejarnos. La sexualidad es instrumento de una historia de lucha por el poder y la dominación entre los sexos, ya lo dijimos, se relativiza el concepto de familia. ¿Qué es familia? Si yo acá preguntara a ustedes, por favor, ¿alguien me define familia? Por supuesto que habría alguno que me definiría, es el varón y la mujer que se unen para procrear y tienen hijos. Muy bien, es una definición tradicional. Miremos a nuestro alrededor y vamos a ver cuántas de esas familias hay. Muy pocas. O sea, no sé si muy pocas, no creo que sean muy pocas, sinceramente, pero vamos perdiendo terreno. Entonces, hoy es muy difícil definir a la familia. Uno de los cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación la define como conjunto de personas que se quieren y viven juntas. O sea, el afecto es el único vínculo, el vivir juntos. Sinceramente, yo no vivo con mi hermano y me siento familia de mi hermano. Hay momentos en que a mi familia he querido mandarla al cuerno, como todos supongo, y en ningún momento sentí que no fueran familias. El vínculo va muchísimo más profundo, salvo rupturas difíciles, pero en general los vínculos de una familia van desde lo biológico, por supuesto lo afectivo, pero hay vivir juntos, el proyecto que se tenga, lo económico, es decir, lo jurídico. La familia es un conjunto de vínculos en donde lamentablemente hoy se están cortando uno por uno para quedar la opción personal. Y vuelvo a decir, la sexualidad pasa por un lado por un tema personal. Y se minimiza la apertura, obviamente, a la transmisión de la vida, ya lo estamos viendo. Vamos a ver cuánto falta. Acá, yo este pago lo puedo dejar a los organizadores, no tengo ningún problema. Bueno, la moral ya hablamos, digo, para ir a la última parte, que es lo nuestro. Dimensión espiritual y religiosa se omite porque se persigue muchas veces. Saben que en la provincia de Buenos Aires, después que se rechazó en el 2018 la sanción de la nueva ley de aborto, empezaron todas estas olas de reformar la educación sexual que siguen estando, siguen presentando proyectos en el Congreso. Así que esto termina, cuando termine esta cuarentena, cuando el Congreso empieza a sancionar, bueno, el aborto ya sabemos que el presidente dijo que lo va a presentar, pero aquí en esto va a haber vía libre. Y en la provincia de Buenos Aires, como la educación es provincial, prerrogativa provincial, en la provincia de Buenos Aires también se intentó reformar en el 2018 esta ley de educación sexual y tuvo media sanción. Y en esa media sanción decía que en la educación sexual había que desterrar todos aquellos flagelos sociales como la violencia, las pandemias, las enfermedades y las religiones.
sea, la religión era un flagelo social mal. Fíjense, en el proyecto lo dice 2 o 3 veces. La religión, en sus proyectos más extremos, en sus versiones más extremos, en esta educación sexual, con esta perspectiva, está perseguida. Por el momento no. Así que defendamos esta ley. Es antipático decirlo, pero defendámosla. Esto no lo voy a pasar, los docentes lo tienen. Hay temas que desde el 2018 son obligatorios por el Ministerio de Educación dar en educación sexual, pero están en la resolución esta 340/18 del Consejo Federal de Educación, muchos de ustedes la conocen, y acá si bien un poquito se cuela lo ideológico, yo también a riesgo de hacerme cargo de lo que digo, podemos darlo con una perspectiva de educación para el amor. Podemos hablar de la pareja, del amor, del cuidado mutuo. Podemos hablar de la violencia de género. No me gusta decirle violencia de género, perdón. No me gusta decir violencia contra la mujer. Pero podemos interpretar violencia. La violencia nunca es buena. Se practica sobre un varón, sobre una mujer, sobre un niño, una niña, sobre una persona que se siente homosexual, sobre una persona que es transexual. La violencia nunca es buena. O sea, podemos enseñar y educar para no practicar violencia. En ningún caso, y esto no está prohibido. Y bueno, la violencia contra la mujer y la violencia contra otro tipo de personas también está involucrada aquí, incluida aquí. ¿Podemos reconocer y respetar las distintas maneras de ser mujer y de ser varón? Por supuesto. El respeto, la caridad, la fraternidad, somos todos hermanos, podemos dar esto. O sea, lo que me refiero es análisis crítico de la feminidad y masculinidad en estos contextos. Bueno, sí, claro, no siempre nos vestimos igual, ahora podemos estudiar, podemos trabajar, podemos dar conferencias con las mujeres, podemos hacer de todo, en otra época no, y está muy bien, y yo que por lo menos no tengo problema. Bueno, los varones lavan los platos, cocinan, se hacen cargo de los chicos, reemplazan a las madres muchas veces, lo cual me parece perfecto, y esto ha cambiado, y es un buen cambio, me parece a mí. Algunos podrá opinar distinto y es respetable también, por supuesto no llevado al extremo, ¿no? Pero no es que tengan que invertirse los roles. A cierto grado de compartir hay, y está bueno que lo haya. Y esto se puede valorizar en la educación sexual o educación para el amor sin problemas. Obviamente yo no voy a decir en institución católica que ser mujer y varón da lo mismo, no da lo mismo. Sí, somos iguales en dignidad, pero no da lo mismo. Pero bueno, esto se los dejo, lo pueden encontrar en la resolución en internet, son los núcleos de aprendizaje prioritario para los distintos niveles en educación sexual. ¿Qué decimos nosotros? Porque esto se trataba de 2 propuestas y yo me embalé con la primera. Bueno, esta la conocemos mucho, me parece. Y además es algo que armé yo. Digamos, no es que hay una propuesta, pero la armé yo para esta charla, o sea que no, capaz me faltan cosas o le puse cosas de más. Bien. A mí me ayuda mucho pensarla desde el amor. Y no es que esté pensando en la telenovela de las 5 de la tarde, sino que creo que la realidad del amor, despojando la palabra amor de todo lo que tenga que suene a telenovela, es la realidad más central en el hombre. Porque yo amo, me junto con un ser humano, con un hombre, y formo una familia. Porque yo amo, me dedico a ser médico en este momento y en otros momentos también, y a curar a aquellos que sufren. Porque yo amo, me hago sacerdote para acercarme al prójimo y ayudarlo en lo espiritual y acercarlo a Dios. Porque yo amo, hago todo. Y las heridas más profundas que uno tiene en su corazón, seguramente, si ustedes piensan, se deben a algún tema vinculado con el amor, a que alguien nos abandonó, o alguien se murió, o con alguien nos peleamos y no nos hablamos, o alguien me lastimó, pero se refiere a esto. Y esto, sabemos que Dios es amor, y si nos crearon a imagen y semejanza de Dios, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y nos creó con una especie de aguijón de amor en el fondo que lo vamos a tener toda nuestra vida. Y el amor es el que impulsa la creación, es el que impulsa muchas cosas, el que impulsa mejorar el estilo de vida y la calidad de vida de los demás. El amor está en el centro, no podemos negar. Y la sexualidad tiene que ver con el amor, claramente. La sexualidad tiene que ver con el amor, es una expresión de amor, es la expresión del amor, de la forma como amamos. Obviamente después tenemos que hablar, no sé si lo hablaremos, de que no se puede amar de cualquier forma, pero la forma en que nos sale hablar, la forma en que me sale a mí hablar en este momento, la forma en que a muchos de ustedes les debe estar saliendo a escuchar, la forma en que les sale a preparar la comida para sus hijos cuando llegan, la forma en que les sale a levantar, todo esto depende del amor, todo esto lo hacemos por amor, si no, no lo haríamos, si no estuviéramos motivados de fondo, hay muchas cosas que no haríamos, si estuviéramos solamente motivados por el amor a nosotros mismos, existe y que está bien, pero no lo haríamos. Entonces, la sexualidad parte de aquí. En lo que está en amarillo abajo está sacado de un documento de la Iglesia sobre la sexualidad de la Santa Sede,
La sexualidad, que es el modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. La sexualidad no es una ideología, la sexualidad está enraizada en el centro del ser humano, en el centro de nuestros niños. Los niños tienen que aprender a amar, porque no se nace sabiendo amar. A los nenes les enseñamos a no ser egoístas, a compartir, a pensar en el otro, les enseñamos muchas veces a dejar de lado su propio interés por pensar en el interés del otro. Eso es enseñar a amar, y eso es sexualidad. Y la forma en que lo hacemos, las mujeres no lo hacemos de la misma manera de los varones. Las mujeres somos mejores en otros temas, en unos temas, los varones son mejores en otros, expresando el amor de otra forma. Es decir, y esto es lo rico también de vivir todos juntos. Por supuesto que entre las mujeres hay diferencias, entre los varones hay diferencias, no me voy a poner encerrada y decir todos hacemos exactamente lo mismo. La mujer es más sensible, sí, en general, hay mujeres que pueden ser menos sensibles y eso no las hace menos mujeres. El varón es más rudo en general, pero también hay varones que son menos rudos y eso no los hace ser menos varones. Es decir, no estamos, cuando ponen en nuestra boca estas cosas, yo me enojo, porque yo en ningún momento dije eso. Yo soy una mujer súper aguerrida y poco sensible en un montón de cosas, y me siento mujer, y la verdad que me enoja que me digan, si alguien me dijera, como no sos tan sensible y no te pones a llorar todos los días cada vez que alguien te trata mal, no sos mujer. La verdad que no, está muy mal. Tengo otra manera de ser mujer y es una manera de ser mujer. Y sigo siendo mujer. Entonces, no pongan en nuestra boca esta idea de que nosotros discriminamos y si no sos así no sos varón y si no sos así no sos mujer. No, nunca dijimos eso. Al contrario, valoramos a todos, acompañamos a todos y tratamos de cuidar a todos, ¿no? Lo que sigue acá, te los voy a dejar para que lo lean, porque son 4 párrafos, son 2 diapositivas, de un documento muy lindo que habla de la relación varón-mujer, un documento del año 2004 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahí lo van a tener citado. Solamente vamos a ver el primer renglón. En ese momento el prefecto era Ratzinger, Benedicto XVI después, un año después Benedicto XVI, dice, hay que hacer notar la importancia y el sentido de la diferencia de los sexos como realidad inscrita profundamente en el hombre y la mujer. Fíjense lo que sigue, y dígame si no es revolucionario, Benedicto, y nos confirma muchas cosas que pasan hoy. La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer, dice, no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, con su impronta consiguiente en todas sus manifestaciones. Esta habla de la sexualidad, ¿no? La sexualidad no puede ser reducida a un puro e insignificante dato biológico. Fíjense, dijo puro e insignificante dato biológico, sino que dice, ahora vamos a hablar 2 minutos de eso, es un elemento básico de la personalidad, un modo de ser, un modo propio de ser, mi modo de ser, no el modo de ser de la mujer en abstracto, un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Esto es la sexualidad, esto lo toma de otro documento, Ratzinger, pero esto es la sexualidad, es este modo propio, como cada uno es, como me enseñaron, por supuesto que la crianza es súper importante, como me enseñaron en mi casa, cómo vi a mis padres quererse, cómo vi a mis hermanos mayores, cómo vi a mis amigos, todo esto me marca y hace que yo tenga un modo propio de ser, de manifestar, comunicar, sentir, expresar y vivir el amor humano, que hace que una persona mejor se enamore de mí y no de otra persona, y que yo me enamore de una persona determinada y no de otra, pero esto es la sexualidad. Pero fíjense, no es un puro e insignificante dato biológico. ¿Qué dice Benedicto acá? ¿Dice que el dato biológico no importa? No, dice que el dato biológico está, pero que lo que el hombre construye con su dato biológico, no dejando de lado el dato biológico, es impresionantemente rico. Entonces, este párrafo siempre me pareció, cuando a mí me dicen que Benedicto XVI es un recalcitrante conservador cerrado, yo digo, lean este párrafo y fíjense, muchos católicos no lo suscribirían, muchos católicos abiertos no lo suscribirían. Y la verdad que es un párrafo que tiene, el documento entero es una joyita, leanlo, son 5 o 6 páginas, no es muy largo, nos ilustra muchísimo sobre una mirada, una forma de ver la sexualidad sin complejos, viendo lo que es, viendo lo que hay, viendo al hombre con amor, a la mujer con amor. Entonces, bueno, este texto no se lo leo porque me voy a entusiasmar mucho, pero son 2 párrafos. Y habla también de la mujer, de los derechos de la mujer. Eso es muy lindo, ¿no? Ánimo que falta poquito. Esta educación sexual nuestra, o educación para el amor nuestra, tiene un marco teológico antropológico propio que es positivo.
En la perspectiva de género, la sexualidad es una porquería, perdónenme la palabra, porque sirve para dominar al otro. Hay que cuidarse en el terreno sexual, más que hay que cuidarse y disfrutarlo, mucho más que vivirlo plenamente. Nosotros hablamos de vivir plenamente la sexualidad. Plenamente quiere decir como seres humanos, como lo que somos, como personas, como mujeres, como varones, que no significa hacer cualquier cosa, y la sexualidad no es solamente la genitalidad, dejemos claro esto. Todo es sexualidad, la forma en que las religiosas cuando dan la vida por un enfermo en un leprosario o en un hospital, los médicos cuando todo es sexualidad, en todo se pone en juego la forma de acercarse a los otros propia de la sexualidad de cada uno, ¿no? Entonces, radican las notas que nos hacen varones o que nos hacen mujeres en toda la sexualidad, en el plano biológico y en el psicológico, en el social, en el espiritual. Es el eje de la evolución de la persona y de la inserción social. Es un conjunto de personas que abarcan toda la persona, ya lo dijimos, determina o condiciona, que ya determina, habría de corregirlo, ¿no? Maneras de pensar, sentir y reaccionar, debe ser desarrollada para llevar a la plenitud del ser humano. Y en este debe ser desarrollada, tiene en cuenta, o sea, entra la educación sexual, que estaría bueno que fueran las casas el mejor lugar, y que el colegio apoye si necesitan apoyo. Pero es en las casas donde yo aprendo a amar fundamentalmente. El colegio apoya, obviamente, no digo que no, y los docentes saben, si hay acá algún docente, que a mí siempre realmente me conmueve la carga de responsabilidades que se larga sobre la escuela y los docentes, muchas de las cuales deberían ser asumidas por los padres, con mayor responsabilidad. Pero bueno, es lo que hay, es el tiempo que estamos viviendo y ojalá en este punto podamos volver a una situación un poquito más equilibrada. Entonces hay un marco teológico y antropológico y también un marco integral. Hay un dato del cuerpo biomorfológico. Hay un sexo cromosómico, XXXY, un sexo gonadal, un sexo hormonal. También hay un proceso en donde se desarrolla todo esto. Mani decía la educación, sí, y también hablaba del proceso anterior. Y también sabemos que en la pubertad y adolescencia se producen muchas veces crisis en este tema, y es importante acompañarlos, es importante conocerlas, ¿no? Pero hay un proceso que puede ser desviado. Ustedes saben que hay un delito, me sale el abogado acá, pero hay un delito, es el delito de corrupción de menores. Está dentro de los delitos sexuales, contra la integridad sexual en el Código Penal. Implica cuando el ataque sexual o la influencia sexual, el abuso sexual contra un niño, cambia este proceso de sexuación, cambia la forma de vivir la sexualidad, porque el proceso de sexuación comienza en la concepción, pero termina cuando uno ya está nacido y grandecito, ¿no? En la pubertad y la adolescencia se toman las grandes decisiones en este sentido. Saberlo, no cerrarnos, no pensar que nacimos con un cuerpo y está todo bien, pero la cultura y la educación tienen muchísima importancia, y también experiencias que viva la persona. Ese ambiente tiene que ser siempre un ambiente cuidado, un ambiente donde los padres estén presentes, que puedan orientar, que puedan guiar, porque no está todo dicho al nacer de hecho, y menos hoy en día. Está dicho la mayoría, las bases, y esas bases no se cambian, pero no está dicho todo lo psicológico. Hoy en día hay una confusión muy grande, por eso hay que prestar mucha atención a los niños y a los jóvenes. La influencia de la cultura, como decíamos, influye también, el aprendizaje, la familia y el entorno donde estoy son importantes, es un marco importante. Eso es muy compleja la sexualidad, ¿eh? No el sexo, en el sexo estamos varón y mujer, la sexualidad, todo lo que se da alrededor del sexo, es que tenemos que saber entenderlo y dar respuestas claras y también dejar a la gente hacer su camino, ¿no? La presencia de valores morales que tienen que estar, hay cosas que están bien y cosas que están mal, cosas que perjudican a la persona, cosas que benefician a la persona. Está clarito. No está clarito en la práctica, ¿no? Pero existen y hay que encontrarlas. Y hay que dejarse guiar por esos valores, tomar decisiones dando lugar a esos valores. Hay elecciones personales que nos sesgan para toda la vida o por un tiempo de la vida, es importante saberlo también. Todas estas dimensiones, biomorfológico, el proceso, la cultura, la familia, el aprendizaje, el entorno, los valores morales, elecciones personales y otras más, lo ideal es que, ahí veo que hay chats, ahí entro, veo que lo ideal es que sean coherentes, que vayan en una misma línea. Si están en una misma línea, garantiza, no sé si garantiza, pero al menos ayuda al bienestar y la felicidad de cada persona. Si no la están, dejemos de lado lo moral, va a haber una merma ahí. Por más que me digan, soy feliz, hay algo que falla, Me casé, me fue mal, me divorcié, encontré un tipo que me encanta. Buenísimo, digo, en general, no le diría nada a esa persona. Pero es lo mismo, o perdiste algo, no, perdí algo. Sí, perdiste algo.
pero hay que, todos perdimos algo, ¿eh? No tenemos que estigmatizar a la gente porque haya perdido algo en el terreno de la sexualidad. Pero es un terreno muy delicado en donde la pérdida puede afectar muchas cosas, ¿no? Hablamos de pérdidas involuntarias. Este marco debería respetar las etapas de desarrollo, está claro, debería respetar que, bueno, que en determinado momento los niños se desarrollan. Esto, por supuesto, puede haber algún pequeño cambio según la cultura, por supuesto que sí, no es lo mismo un chico de 12 años hoy que un chico de 12 años hace 100 años, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo un chico de 12 años acá en la ciudad de Buenos Aires que un chico de 12 años en un pueblito donde no haya nada más que vacas. No es lo mismo, no es lo mismo la educación sexual, que lo voy a dar a uno y a otro. Eso, por supuesto, bajar una sola línea de educación sexual es obtuso, por lo menos, porque no es lo mismo, no van a ser lo mismo las personas que tengo delante ni las familias que tengo delante, sin hablar de lo moral, ni de lo religioso. Tonto. No puedo darle lo mismo a un chico hiperestimulado de la ciudad de Buenos Aires con toda la tecnología a su alrededor que la maneja como si fuera a tomar agua, y un chico del campo que no tiene otros intereses mayores que la vida diaria y cotidiana y sin demasiada complejidad. Bueno, conocer las etapas de desarrollo, valorar la complementariedad y la armonía de la relación varón-mujer, eso es clave. Podrán decirme lo que quieran, yo no discrimino, de verdad no discrimino, ni tengo ningún sentimiento de odio, ni de bronca, ni nada contra dos personas del mismo sexo que viven juntas, no, pero creo que la escuela tiene que valorar esta complementariedad, porque es real la complementariedad. Se complementan varón y mujer, 100%. Después, no me digan si se pueden pelear, sí, obvio que se pueden pelear, pero que tienen todo el equipo físico y psicológico para complementarse, lo tienen. Y que varón no lo tiene, y mujer tampoco. Entonces, la complementariedad es perfecta, 100%, se da entre varón y mujer. Y esto, no sé si es discutible, yo diría que no es discutible, no se puede discutir, está a la vista. Por más que haya una operación, una reasignación, un cambio de sexo. Bien. También el valor y la dignidad de todas las personas tiene que estar presente, más allá de las circunstancias y las opciones que hayan tomado. La familia tiene que estar presente, presentísima en todo el proceso formativo, especialmente en el proceso de educación sexual. A veces la familia no se involucra, no van a las reuniones de padres, lo sé, soy consciente, pero hay que llamarlos, tienen que saber qué es el Estado, tienen que poder opinar en escuelas estatales y en escuelas con ideario. Lo que pasa es que con ideario está el ideario tiene que estar claro, la familia tiene que saberlo, y tiene que saber dónde manda a su hijo, y tiene que elegir mandar a su hijo ahí. No siempre se da, claro, tampoco soy tan ingenua, tan naif, pero en las escuelas no estatales, no religiosas, no privadas, las escuelas de gestión estatal, está claro que los padres tienen que estar enterados, que tienen que poder opinar. Y me animo a decir más, las escuelas de gestión estatal tienen que ofrecer pluralismo en estos temas. Tienen que ofrecer educación sexual que no sea de la misma línea, porque lo pagamos todos, y todos tenemos derecho a elegir la educación moral y religiosa para nuestros hijos, no solamente los que nos mandamos a escuelas privadas. Entonces, bueno, lo que sigue. Bueno, y acá es importante dar terminología científica y decir por qué no tal método, por qué no tal el aborto, por qué no, qué dice la ciencia. Darlo, que no sea ideologizado, es fundamental, porque uno ve los prospectos de los métodos anticonceptivos y ve todas las contraindicaciones que tienen. Digo, los chicos, por más que los consuman, ¿las saben? ¿Se las dijeron? Hay que dar anticoncepción, porque es uno de los puntos que da. Hay que dar los métodos anticonceptivos, dice el Ministerio de Educación. Muy bien, yo te voy a dar lo que te hace esta pastilla en tu organismo. Y esto es ciencia. Esto hay que darlo. Perdón, se me va el entusiasmo. Pero bueno, sí, ya termino. Falta 2 o 3 diapositivas. Bueno, respetar la gradualidad del desarrollo. Acá esto lo hemos ido conversando, ¿no? En esta horita y algo. El tema de la educación para elegir vocacionalmente un proyecto de vida. Para mí la educación sexual tiene que estar de la mano del proyecto de vida. Si la sexualidad, porque se enraiza en el amor, está en el centro de la persona, y la vocación, amor, sexualidad, yo diría, está en el centro de la persona. Muchas veces las vocaciones se toman como un te casás o no te casás, tener relaciones o no tener relaciones. Fíjense hasta en eso, en el saber popular, en la imaginación popular, la sexualidad está en el centro. ¿El cura quién es? El que no se casa. El que se casa, ¿quién es? El que tiene relaciones. Bueno, ¿cómo vamos a dejar de lado la decisión vocacional? Incluso la decisión, sobre todo la decisión vocacional religiosa. La persona tiene que poder plantearse cómo va a amar, no cómo va a tener relaciones sexuales en la cama, perdón la brutalidad. Tiene que plantearse eso, cómo va a amar, cómo quiere amar, cómo lo llama Dios a amar toda su vida, al menos en nuestros colegios, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que abordar yo creo que hay que abordar los debates culturales con responsabilidad y conciencia. Y hay que preparar a los jóvenes para desafíos que van a tener. Por más que yo les dé toda la doctrina social de la iglesia y nada más, van a salir al mundo y se van a encontrar con un caos. Tienen que saber con qué se van a encontrar. Y tienen que poder barajarlo y manejarlo. Y eso nuestras escuelas deberían dar herramientas para eso. Desde nuestro diario, lógicamente. Ya termina, ya termina. Y por último, y ya está, esta es la última, tengo entendido, creo que falta una conclusión, pero se las voy a dejar para leerla esta noche en la cama. La Iglesia propone valores morales y humanos para abordar la sexualidad humana en el marco de una antropología que acompañe los procesos que naturalmente se dan en los jóvenes en un contexto cultural específico. La Iglesia propone valores morales, bueno, religiosos, obviamente. No lo puse, pero creo que hemos hablado un poco de esto. Valores religiosos, humanos, para abordar la sexualidad humana en el marco de una antropología, que es una antropología firme, que la tenemos que conocer, tiene que acompañar procesos. La educación para la sexualidad, la educación para el amor, tiene que ser capaz de acompañar un noviazgo, tiene que ser capaz de acompañar distintas historias de vida, incluso tiene que dar herramientas para que después el joven, por más que después tome decisiones y opciones que nosotros no compartimos, de golpe se acuerde de lo que le dijimos, se encuentre que valía, que vale. Entonces, en el marco de una antropología que acompañe procesos que se van a dar en nuestros jóvenes y se van a dar en el mundo actual hoy, en el mundo que hoy viven. Todo esto debería tener la educación para el amor. Por supuesto, desde una sexualidad que parta de la creación de cada uno de nosotros por Dios con este llamado esencial a amar y a ser amados como Él amó y ser amado. Y de ahí se desprende todo, varón, mujer, la procreación, los hijos, la generosidad, la transmisión de la vida, el cuidado de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestros chicos tienen el derecho de escuchar al menos esta propuesta. No podemos decirles que no, porque el Estado no nos deja. Lo siento mucho. Tenemos que darle nuestra propuesta con todo respeto, sabiendo lo que dicen las leyes, dando los temas en la medida que podamos darlos de nuestra cosmovisión, pero darlos con seriedad. Y esto es una educación sexual que me parece a mí que podría servir a los jóvenes en la vida. Sabemos que hay mucho para desandar, que la cultura es muy tremenda en este tema y que va a haber muchas dificultades, no importa. Tratemos de dar lo mejor para que nuestros jóvenes tengan lo mejor. Y creo que me pasé un montón de tiempo, así que desde ya les pido disculpas a todos, veo que no se han ido o me dejaban prendida la cámara y se apagaba la cámara y se fuera, es una opción, yo lo hago en clases, no lo hago. Pero bueno, les agradezco y les doy espacio para que... El Power sí, lo voy a pasar, no sé, a Walter, te lo paso a vos o se lo paso a Sí, pasámelo a mí, nosotros después lo distribuimos. Sí, hay mucha gente que lo ha pedido desde el principio, gente que estudia magisterio y otros tantos que han pedido que por favor nos dejes el PowerPoint. Bueno, entonces ningún ahora problema, vamos a dar... se lo mando a quien sea. Perfecto, perfecto. Sí, pásamelo a mí y nosotros después nos encargamos de distribuirlo. Bueno, vamos a dar lugar a preguntas ahora, entonces. Seguramente no podremos dar lugar a todas, pero bueno, ustedes vayan anotando, por favor, en el chat sus preguntas y nosotros las vamos leyendo, si te parece, Inés. Sí, perfecto. Si lo anotan en el chat, yo también las leo, no hay drama. Ah, bueno. Está deshabilitado el chat. Oh. Entonces capaz la pueden decir, pueden pedir la palabra. O como Walter, vos sos el jefe, yo no. A ver. No, está habilitado, ¿eh? El chat está habilitado. Están escribiendo. Sí. Está habilitado el chat. Así que pueden escribir en el chat. Ahí está. Acá dice. Ahí está. Si para la ideología de género todo hay que darlo en clave de dominación de poder, ¿por qué una forma de dominación, la que surge de la teoría de género, por ejemplo, tendría que ser mejor que otra, la que surge de la moral, por ejemplo? Qué excelente pregunta, pero se contesta muy fácil. En esto la teoría de género es descarnada como muchas de las ideologías que pululan acá. Entonces yo respondería porque ganó. La ideología ganadora pisa a todo el resto. Entonces, la ideología de género está tratando de imponerse. Entonces está haciendo lo mismo que critica en otras, por supuesto. Está cambiando el discurso de tal manera que todo el discurso, que es un discurso sumamente completo, se adapte a su objetivo, que es el triunfo.
Entonces está tratando de ganar, está en la pelea. Por eso a veces a nosotros nos cuesta tanto en estos debates, por lo menos a mí. Yo intento el aborto, regulación artificial, salud reproductiva. Yo intento dialogar. Yo intento decir, bueno, a ver, somos personas, seres humanos civilizados. Tratemos de llegar a un acuerdo. Es imposible porque la voluntad es la de dominar. Si el que gana, gana todo. El ganador toma todo. Esa es la lógica, si es el poder, es la lógica del poder. No sé si respondí, pero es muy simple, es muy descarnado, es para ganar. Están haciendo lo que critican a todos, lo que critican al cristianismo que ha hecho durante toda la vida, crear el orden natural para someter a los cristianos, a la civilización, a todo el mundo. Ellos están creando otro orden para someter también. Seamos claros, es un tema de no hay forma de dialogar. O sea, perdón, no estoy mandándonos a todos a la violencia, ni mucho menos. Digo, es muy difícil el diálogo cuando la otra persona piensa que no hay absolutamente nada que dialogar porque todo es cuestión de dominación. Y eso es así. Sigo. Perdón, sumamente claro. ¿Qué aspectos antropológicos dirías en primer lugar? Que el hombre tiene una naturaleza y que esa naturaleza no depende del hombre, depende de Dios. Yo lo diría para nosotros, pero si me quieren hablar de Dios, el hombre viene con una naturaleza, viene con una forma de pensar, viene con no forma de pensar, sino con una conformación de su cuerpo, viene con procesos que se dan naturalmente, y viene con habilidad para pensar, con habilidad para hablar, con habilidad para amar, viene con un montón de cosas que se pueden deformar, que pueden ir, deformar significa irle en contra al propio hombre. Yo puedo tener una capacidad enorme para amar, pero amo de una manera equivocada, o a la persona equivocada, y me hago un daño enorme. Entonces, o amo mal, o soy egoísta, y tengo capacidad para amar, sí, la puedo estropear, pero digo, hay una naturaleza humana que tiene que ser perfeccionada, no deteriorada. Eso para mí es clave en la antropología, la idea de naturaleza, que obviamente no está de moda, pero trataremos de que se entienda. En la praxis educativa de hoy, ¿realmente se insinúa dentro del aula explícitamente cosas como orientaciones sexuales, guerra de sexo, masturbación? A mí me ha llegado muchísimos padres que me han dicho que sí, indignados. No en todas las escuelas, obviamente no en las escuelas nuestras, supongo que yo, en las católicas, supongo que no me ha llegado de ellas, pero en las escuelas estatales o no católicas, sí, de cosas aberrantes me han llegado, tremendas, que te dan ganas de decir que esto está yendo contra derecho, pero de una manera, pero realmente nos están tomando de tontos, pero sí, lo hacen. Nos pueden enviar Power, por supuesto, seguro. Si ya no bien termine de hablar, se lo mando a Walter para que lo tengan. Como padres, la escuela donde van nuestros hijos debe informarnos antes de qué van a hablar en la CESI, y si no estamos de acuerdo podemos negarnos a que les enseñen eso a nuestros hijos. ¿Correcto? Correcto. Sigue. ¿Puedes repetir en qué leyes nos podemos valer para dialogar con la institución? En varias leyes. Primero, voy a hablar de 2 o 3 tratados internacionales. Los pueden encontrar en la Constitución Nacional. Pues la Constitución Nacional aprobó con jerarquía constitucional varios tratados internacionales de derechos humanos. El Pacto de San José de Costa Rica, o Tratado Interamericano de Derechos Humanos, lo pueden encontrar de un modo u otro, pero todo el mundo lo conoce como Pacto de San José de Costa Rica, que es para América, no es para todo el mundo, pero nosotros somos América, tengo entendido. Después el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Tratado de Derechos Civiles, el Pacto, Internacional de Derechos Civiles y Políticos, económicos, sociales y culturales, y civiles y políticos. Por otro lado, del mismo año, del 60 y pico. Después la Convención sobre los Derechos del Niño, y bajando a nuestra legislación argentina, la Ley 26.206, que es la de educación, lo dice claramente. Incluso algunas constituciones provinciales lo dicen. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, paradójicamente, incluso habla de dar educación católica. Bien, como padre, ¿la escuela dónde va? Sigo bajando, a ver si... Buenas noches, muchas gracias por la charla. Quería preguntar, si tienen una bibliografía recomendada, tengo pilas de bibliografía, pero tengo miedo de volverlos locos. Yo lo que puedo hacer a Walter, si el pobre Walter se ofrece, y si no, el pobre Walter lo van a linchar, así que va a valer que se ofrezca, es mandarte muchos o varios PowerPoints donde tengo todo esto mucho más desarrollado con la bibliografía citada. ¿Te parece bien, Walter? Y bueno, puedes reenviar libremente. Yo te voy a mandar, entonces, ahora te mando y dame un rato y te mando el resto, lo que tengo que encontrar. Perfecto, sí, nosotros nos encargamos de distribuirlo. Okay, yo te lo mando. ¿Es compatible una enseñanza acerca de cómo disfrutar de las relaciones sexuales con la religión? Mira, en principio debe decir sí, no tenés relaciones sexuales para sufrir. Eso es una parafilia que se llama masoquismo. O sea, las relaciones sexuales no son para sufrir. Pero a ver, ¿cómo entendés la palabra disfrute? Yo, la verdad que
la palabra disfrute a mí personalmente me suena a muy exclusivamente carnal. Y sinceramente no, las relaciones sexuales no son solamente genitales. Las relaciones sexuales, al involucrar el amor, involucran a toda la persona. Y entonces, ¿cómo disfrutar? Yo creo que a mis padres jamás nadie les enseñó cómo disfrutar las relaciones sexuales. Y yo creo que lo pasaban bien, o sea, nunca tuve ninguna queja, ni escuché nada al respecto en mi hogar. Me parece que el disfrute, obviamente, mientras no haya violencia, el disfrute es algo que se da naturalmente. Y hay que sí entender que el disfrute no es solamente un disfrute genital. El disfrute tiene que estar enmarcado en un proyecto. Tiene que estar enmarcado, para disfrutar puedo disfrutar con cualquiera, con cualquier persona, incluso con una no persona también podría disfrutar genitalmente. Y eso no está bien. Mi relación sexual tiene que ser a modo humano, con lo que yo soy, de acuerdo a lo que yo soy. Y yo soy una mujer, un ser humano, con inteligencia, con voluntad, con libertad. Tienen que ser libres. Yo puedo disfrutar una relación sexual que alguien me da sin que yo sea libre. Por supuesto que puedo disfrutarla animalmente, o sea, disfrutarla de una manera genital, de una manera sensual. Claro que sí, pero yo no fui libre, eso estuvo mal. Eso no fue digno de mí, porque mi dignidad es que yo tenga una relación con alguien que esté enmarcada en el amor, en un proyecto, desde mi identidad católica, claramente en el matrimonio, y ese es el marco para las relaciones sexuales. Y ese marco, creo que podemos enseñarle, tenemos todo el derecho de enseñarlo. Obviamente no tenemos el derecho a obligar a los chicos a que sigan ese marco, pero sí que lo escuchen, y que lo escuchen con la suficiente claridad y solvencia como para que les resuene y les parezca algo de entidad. Porque si yo digo, sí, el matrimonio, y sigo, y después pongo una película pornográfica, por supuesto que lo que yo dije va a quedar sepultado en la noche de los tiempos, pero hay que darle la entidad como para hacerlo. Veo que hay un montón de mensajes, así que voy a seguir. Sí, en ese sentido, en el sentido de que el disfrute tiene que ver con el proyecto personal y la voluntad de Dios sobre mi vida, obvio que yo disfruto la voluntad de Dios sobre mi vida, si no sería masoquista. En su libro, Actividades para todos los niveles escolares, sí, mi libro está en proceso de reedición, es muy viejo. Estaba por reeditarlo con una editorial y ahí quedó. No se ha reeditado, voy a tratar de que se reedite, pero o si no, decir si no les interesa, lo hago yo PDF y lo difundo por ahí. No tengo ningún problema, pues lo tengo hecho, tengo redactado. ¿Qué más hice el libro? El Power sí lo vamos a tener, lo van a tener. Cuando planteamos debates sobre temas como aborto, género, anticoncepción, etc., debemos hablar científicamente planteando todas las posiciones. A ver, es una buena pregunta. Yo creo que aunque no las planteemos, los chicos tienen acceso a cosas mucho peor de las que nosotros podemos suponer y mucho más confundientes, confusas, perdón, estaba inventando un neologismo, que la que nosotros podemos imaginar. O sea, que nosotros podemos no hablarle de un método anticonceptivo, por supuesto que sí, podemos no hacerlo, y a lo mejor a uno les da como pudor y prefiere no hablar, lo entiendo perfectamente. Ahora, que el chico va a aprender la computadora o va a salir a la calle, va a aprender la televisión y va a ver eso y cosas mucho peores y no las va a entender muchas veces y le van a confundir, o va a creer que las entiende, pero no las va a entender integralmente, a mí me parece que eso hay que combatirlo. Es decir, prefiero que lo hablen conmigo y que lo escuchen donde quieran, que lo escuchen en otros lugares también, que lo van a escuchar, pero que después tengan la instancia de venir a mí, de que yo les pueda dar una visión de eso integrada y explicarle por qué sí, por qué no, qué está mal, qué no está mal. ¿Por qué no? ¿Por qué ponerse un Dios nocivo? ¿Por qué ponerse el parche? ¿Qué consecuencias tiene? Después, por supuesto, cuando los chicos vayan creciendo van a elegir y a veces uno no lo puede evitar, pero por lo menos que lo sepan y que tengan cierto sano temor de jugar con fuego en estas cosas. Más allá de lo moral, que también tengo que dárselo, ojo, también se lo tengo que dar, que decir, mira, la sexualidad tiene este sentido. Yo al ponerme el parche, yo al ponerme el Dios, yo al hacer esto, estoy dividiendo la sexualidad en dos, en lo que tiene de expresar el amor y lo que tiene de procrear. Entonces, por eso te digo que es mejor tener una sexualidad más plena, elegir una persona, esperar, tomarte el tiempo, esperar que llegue la persona para construir un proyecto. Sería ideal que te casaras, sería ideal que durara toda la vida, pero hacerlo con esa intención, vas a ver que vas a ser mucho más feliz, vas a valorar más a la otra persona y te van a valorar mucho más a vos, probablemente. Si no lo podés hacer, y bueno, que Dios te bendiga, yo te acompaño en todo lo que puedo y no te voy a dejar de lado y no te voy a estar todo el tiempo marcando, ni retando, ni diciendo, pero si vos me preguntás voy a tener que decirte con todo cariño y caridad qué es lo que pienso, y creo que tenemos que entrenarnos para una cosa, porque no es fácil, es sumamente difícil. Hoy hay una imposibilidad a veces metafísica de entender lo que nosotros estamos diciendo y tenemos que tener la capacidad, y se lío de vuelta, acá bajé,
tenemos que tener la capacidad de decirlo de una manera y en un momento y en un lugar en donde pueda ser por lo menos recibido, percibido y tenido en cuenta por los chicos. El PowerPoint, por supuesto que sí. ¿Por qué? Podría ser un breve comentario de por qué usted dice que la ley, desde la teoría de género, confunde ética con creencia religiosa. Porque, sí, lo dejé pasar muy rápido, perdón. Yo lo que quiero decir es que muchas veces se supone, primero que la ética y la ley de educación sexual, la ley, creo que el artículo primero justamente dice, o el segundo, que se tiene que dar desde la ética la educación sexual. La ética la menciona la ley, ¿no? Pero cuando después bajamos a los contenidos del Ministerio de Educación, dicen de desterrar todo lo que sea religioso, ¿no? Y también todo lo que sea moral, porque la moral, y yo esto lo escuché en las reuniones del Ministerio de Educación, dicen es sesgadora de derechos. Yo tengo derecho a disfrutar, y la moral me corta ese derecho. ¿Por qué? Bueno, estoy poniéndome en boca de ellos, ¿no? Palabras que he escuchado. Pues yo quiero disfrutar, y para disfrutar yo quiero tener relación sexual con una mujer, pero la moral me dice que está mal. Entonces, ¿para qué? Entonces la moral me está sesgando mi derecho. La ley me dice que puedo, la moral me dice que no puedo, la religión me dice que no puedo. O sea, la moral o la ética y la religión están del mismo lado, de lo prohibitivo. Eso es lo que quise decir, quizás no es tan así o no es tan exacto, pero bueno, esa fue la idea más o menos que quise transmitir. El PowerPoint, de vuelta lo piden, creo que había más preguntas. ¿Por qué lamentablemente se ve tan poco compromiso o toma de conciencia de las autoridades de escuelas católicas? Porque tienen miedo, porque son muy amenazantes, porque esta gente es muy amenazante, porque a ver, sigue la pregunta, muchas de ellas exigen pañuelos verdes para las clases de nuestros hijos. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es un tema, más allá de que sea un pañuelo, un color, mete toda una ideología dentro y además genera un conflicto que, la verdad que ese conflicto debería estar afuera, no solo de las escuelas católicas, de todas las escuelas, porque no es para eso la escuela voy a aprender, si después soy verde o celeste, es otro tema. Y si voy a una escuela católica confesional, no puedo decir nada ni hacer nada que, o sea, puedo decirlo, puedo pensarlo, puedo hablarlo con respeto, pero ponerse un pañuelito es provocador. Yo voy más allá, y capaz alguno no esté de acuerdo, le pido disculpas si a lo mejor me equivoque yo, es posible. Yo en las escuelas católicas no permitiría ningún pañuelo, ni verde ni celeste. No crear divisiones, no crear peleas que no tienen que estar. Venimos a aprender, y venimos a aprender sobre la vida, y se las vamos a enseñar. Si los convencemos bien, si después van a su casa y le dicen otra cosa, y bueno, hacemos lo que hemos podido. Fuimos a la Plaza de Mayo con un pañuelo verde o celeste, está. Si el colegio fomenta las marchas en las marchas celestes, también me parece bien, pero en el ámbito estrictamente educativo, yo diría que tratemos de dejar al lado eso, pero son chicos, estos son debates de adultos, me parece a mí, es mi opinión, pero bueno. El power, no sé qué, y tienen miedo, los docentes y directivos tienen miedo. ¿Quién no vio en Facebook una pobre docente que trató de decir, o muchas, no un solo caso, no, hay muchos, que trata de explicar estas cosas lo mejor posible, las suben, las filman con el celular? Hoy tenemos los celulares en todos lados, me dan ganas de decir, dejen los celulares afuera, chicos, estamos en otra cosa. Y también el docente, la filman, no te das cuenta cuando te filman, te suben a Facebook, y después te cae el INADI, el Ministerio de Educación, la Dirección de Supervisión de Escuelas. ¿Por qué dijiste que la homosexualidad? Ahora alguien de ustedes me puede estar grabando, creo que no, pero me podría estar grabando con su celular. Traté de cuidarme en cada palabra. Y bueno, uno dice lo que piensa, y también eso tiene un valor, ¿no? Y creo que no le falta el respeto a nadie. Eso hay que cuidarse siempre mucho, no hay que faltar el respeto a nadie. Pero bueno, tienen miedo a que salga algo mal, coloquialmente, a veces uno dice una palabra que, no sé, poco feliz, y bueno, y tienen miedo a que los cierren, tienen miedo a que los chicos se vayan de la escuela, que dejen de pagar la cuota, que los echen. Quedarse sin trabajo es muy fea en la Argentina de hoy. No, hay mucho de eso, me parece, ¿no? El Power, lo voy a mandar, muchas gracias a ustedes. Quisiera tener el Power cuando puede llegar. El Power les van a mandar, acá Walter, no sé si tienen los mails o los han mandado, o bueno, o yo les dejo el mío, Walter les deja el de él y le pueden escribir, no tengo ningún problema. Y eso lo organizamos, no hay problema. Sí, eso se va a organizar. Feliz cumple, muchas gracias, es mi cumpleaños. Hay algo así como la objeción de conciencia para los docentes que se niegan a enseñar en las escuelas con ideología de género. La objeción de conciencia no está en las leyes nuestras. A ver, la ley de educación sexual habla de los idearios de los colegios, que los idearios pueden tener su propio ideario y dar educación sexual que adapte el contenido a ese ideario y a las condiciones de sus miembros.
también se da en las escuelas estatales de docentes que son católicos o que no comparten la ideología de género, no hace falta ser católico para eso, y que quieren que les den libertad para no darla. Pueden establecer la objeción de conciencia personal ahí, pueden pedírsela buenamente, no hacer una pelea, no hacer una provocación, acercarse bien y decirle, miren, a la directora, al director, miren, yo esto no estoy de acuerdo, a veces me violenta, va contra mis convicciones, mis creencias, yo te pido buenamente que me eximas de hacerlo, en todo caso si lo quiere hacer otro, que lo haga otro, pero a mí no me digas que el aborto, decir que el aborto está bien, no me digas, no me siento violenta. Buen modo, buen trato. En general, los casos que conozco les ha ido bien, así le dicho, bueno, así es comprensible, si a mí me dijeran decir lo contrario, me pasaría lo mismo. Siempre, cuando no hay buen trato, es decir, cuando no hay buen trato, segundo paso por escrito, una notita. Que algún amigo, abogado, ayude a redactarla, pero que no sea tan jurídica, pero que deje caer algún contenido como para que la lea y diga, hay un abogado detrás. ¿No dan bola? Una carta de documento. ¿No dan bola? Probablemente el docente pierda, aclaro. Pero si lo hace uno, tras otro, por eso al principio le dije, los derechos hay que conquistarlos, hay que ganárselos, hay que usarlos. La objeción de conciencia está en los tratados internacionales, está en el Pacto de San José de Costa Rica, está en documentación de los tribunales internacionales, es muy defendible, es un derecho humano básico. Hay que defenderlo. Llamen a algún amigo abogado, hay una asociación que se llama PRODECI, Asociación para la Defensa, para la Promoción de los Derechos Civiles, PRODECI, yo soy parte de esa asociación, si nos caen casos los asesoramos, así que en eso tiene una página web también, PRODECI, con C. Se puede, hay que sufrir, hay que parirla, no es fácil, tratemos de no llegar, porque hay algunos que tienen ganas de pelear de entrada, tratemos de no pelear, de hablarlo, la gente entiende muchas veces, si no entiende igual, a ver qué hacer otra cosa. Saludos, me retiro, muy bien, muchas gracias. Muy bien, el Power, lo vamos a tener, el Power. La objeción de conciencia, el libro de Agustín Laje, Atrapado, tratan el tema, ¿qué opinan? Ellos son muy inteligentes, conocen muy bien del tema, lo estudian muy bien. No es el estilo en que yo comunico, pero bueno, hay estilos para todos y me parece que es válido. Si decimos que el hombre que el hombre se construye a partir de la sexualidad larga, no estaríamos dando pie a decir que nos hacemos según el contexto social. No deberíamos hablar de desarrollo personal o planificación. De acuerdo, la sexualidad quise decir, no sé si lo dije, pero si yo lo dije, quise decir que hay algo que está dado, que es el cuerpo humano. No es que sea biologicista ni materialista en este sentido. Creo que a partir de ciertas funciones del cuerpo humano, que de hecho se da durante el proceso de gestación de la persona, a partir de los órganos genitales, de las gónadas, a partir del cromosoma, después de las gónadas, externas, internas, las hormonas, se da el proceso hormonal a partir de ahí, se da todo un proceso que va desde lo más duro, que son los cromosomas, hasta lo hormonal y lo cerebral, que es cómo pensamos, qué sensibilidad tenemos, y después la crianza. Por eso el proceso de sexuación es todo un proceso largo que arranca desde el principio y termina en la muerte. Termina en la muerte, podemos corregir y cambiar un montón de cosas y adaptar otras cosas, ¿no? Entonces, deberíamos hablar de desarrollo personal o planificación, totalmente de acuerdo. Esas son dos palabras que a mí me gusta mucho usarlas, y sí, así que, Lucila, estoy de acuerdo con vos. Muchas gracias. En San Luis, siguiente comentario, el año pasado recibimos capacitación de Nación sobre ESI, 2 jornadas de 8 horas, decían, es ley, y mostraban los ejes de la resolución 340. Desde lo jurídico, ¿cómo se procede? Soy profesor de ESI en colegio confesional y me planteé frente a todos los embates con fundamentos de la información científica en la comisión. Empezamos con una veedora y terminamos con todos los seminarios de Nación. Trataron de intimidarnos. Y sí, David, eso te va a pasar. Quizás lo bueno es evitar la confrontación para poder hacer lo que uno quiere. Eso es un consejo de mujer. Lo hacemos mucho. Una profesora se llama Paola del Bosco, seguro todos la conocen, siempre me gustó mucho, dice, la mujer, eso de que las mujeres no tenemos poder es una absoluta mentira. La mujer tiene un poder, nada más que el poder de la mujer es oblicuo. Yo trato de pasar inadvertida para que me dejen hacer lo que se me canta. Bueno, aprendamos un poco de eso, las mujeres lo hacemos muy bien, a veces no, se nos va la chaveta y vamos al confronte, pero tratemos de primero tratar de hacer eso. Si el tipo de Nación me dice esto, y yo, algo que sea muy grosero, o que realmente dejarlo pasar y haga que los demás, digamos, un perjuicio a los demás que están escuchando,
un comentario amable, quizás, y no mucho más. Ahora, si de hecho, otro día de una provincia me hicieron una consulta, una clínica, un hospital, un hospitalito chiquito que depende de un grupo cristiano, una fundación católica, que atiende un montón de gente pobre, de barrios muy pobres de una provincia. Los sueldos de los médicos están pagados por la provincia, ¿verdad? Tiene una imagen de la Virgen es del movimiento que tiene que dueño del centro, y un pañuelo celeste. Y la médica directora del hospital empezó a mandar WhatsApps, empezó a recibir WhatsApp, perdón, de una funcionaria de salud de la provincia, y dice, sacar el pañuelo celeste y sacar la Virgen, sacar el pañuelo celeste y sacar la Virgen. Me llaman a mí para consultarme, ¿qué hacen? Primero, que esta que manda mensajes es una desubicada y una cobarde. Si tiene algún problema con la Virgen y con el pañuelo celeste, que mande una carta, como se debe, y que fundamente, ¿en qué fundamenta para que lo salga? Segundo, distingamos, una cosa es el pañuelo celeste, otra cosa es la Virgen de un centro que es confesional. El pañuelo celeste, uno puede decir, bueno, está bien, este es un tema que divide, quizás no sea prudente, se puede discutir. La Virgen es otro tema. ¿Es de este grupo que es devoto de esta Virgen? No hay ningún problema que esté. Ahora, si me lo quieres que me la saque, muy bien, mándamelo por escrito, y por escrito te contestaré, y con toda la batería de argumentos. O sea, cada cosa en el nivel que corresponde. El nivel de capacitación del ministerio corresponde contemporizar un poco, hacerse un poco los nabos. Si la cosa es muy grosera, sí, hacer un comentario, pero no ir al confronte porque, ¿qué hago? Llamo la atención sobre mí, sobre mi institución, sobre mis profesores, sobre mis alumnos. Yo haría eso, pero bueno, yo haría eso. Entiendo que no. Y sí, son insoportables, son muy intimidantes. Eso es un problema muy serio que tenemos. Pero sepa que la intimidación es eso, como esta médica. Intimidación no es problema jurídico, no es lo mismo. ¿Quieren un problema jurídico? Manden una carta de documento, manden una demanda, hagan una demanda con todos los argumentos y les contestaremos. Pero bueno, que tengan razones para hacerlo y no provocarlas nosotros, no seamos tontos en eso. Eso me parece que es como consejito. Pero bueno, si el que no está de acuerdo tiene todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo. San Luis, se va, muchas gracias a ustedes. Feliz cumple, muchas gracias, Ludmila, por el feliz cumpleaños y a todos los que me están saludando. ¿Qué más? Creo que no hay muchas más preguntas. A ver, vamos a seguir bajando. Seguimos bajando. El libro de Agustín Laje, ¿qué opina? Volví a subir, perdón, soy malísima con estas cuestiones técnicas, pero me parece que ya muchas más preguntas, no, ahí vamos a bajar. Esta pregunta se perdió en el chat. ¿Por qué está mal enseñar? Perdón, voy a seguir bajando. Me perdí. Esta pregunta se perdió en el chat, la perdí yo ahora de vuelta. Vamos a intentar. Se perdió en el chat, perdón, Julieta. ¿Por qué estaría mal enseñar este tipo de ideología de género? Ya que las diferentes instituciones también quieren imponer sus pensamientos de dominación. ¿Cuál sería la respuesta que uno debe dar? Mi opinión absolutamente discutible, porque en estas cosas hay mucho de discutible. Yo la ideología de género es falsa, hace mal. Bueno, podrían decirnos lo mismo a nosotros, también es falso lo que enseñan ustedes. Pero hace mal, genera el conflicto, genera desconfianza, genera una relación que hace mal a la persona. Ahora bien, prohibir la ideología de género no es mi idea tampoco. Hay algunos países que la están prohibiendo, Hay algunos países que están prohibiendo la educación sexual con ideología de género. Ahora, si por lo menos que dejen a los demás sin ningún problema de torturarlos y de avasallarlos, dar otras miradas sobre la sexualidad. Porque hay muchas miradas. Yo personalmente creo que la nuestra es muchísimo mejor, y por favor que nos dejen darla. Y es más, por favor que nos dejen darla, no. Nos tienen que dejar darla porque es un derecho que tenemos y una obligación de los gobiernos de respetarnos ese derecho. Entonces yo diría, en principio me parece que está equivocada, me parece que daña, me parece que no es así. Pero bueno, si algún padre quiere darle eso a su hijo, no es que me desentienda del hijo, digo, no le puedo decir nada, es decir, los padres tienen derecho, y habrá que esforzarnos en dar mejor nuestra propia educación sexual, la basada en nuestros contenidos, ¿para qué? Para bajar esos índices que tanto aterran a todo el mundo, embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, ¿qué más? Abusos, violencia, esas cosas, en nuestros chicos, chicas, tiene que haber un índice menor, mucho menor, para mostrar que nuestra educación sexual sirve. Nuestra educación sexual sirve más que la otra. Porque no están bajando esos índices. Los abusos están a la orden del día de una manera. La fiscalía tiene una cantidad de denuncias de abuso intrafamiliar muchas veces, pero no siempre, que no dan abasto. Entonces, ¿cómo bajamos esto? ¿Cómo bajamos? ¿Por qué tanta violencia en las relaciones?
¿Por qué no puedo entender que el otro es otro y no tengo que abusar? ¿Cómo hago para detectar a mis profesores, a mis preceptores? ¿Cómo hago para acompañarlos? ¿Cómo hago para contratar voluntarios o profesores? ¿Cómo? Todo esto, una escuela católica tiene que cuidarlo al extremo, porque somos mejores, o queremos ser mejores. Queremos ser un buen ambiente para nuestros chicos. Para todos los chicos que vengan, que vayan ahí, que pasen por ahí, queremos ser el mejor ambiente posible. ¿Por qué no permitiría el uso de pañuelos verdes celestes, ya que la educación es un acto político de ejercicio de poder? Es que yo no creo que la educación sea un acto político y de ejercicio de poder, por eso no los permitiría. Ahora, si alguien piensa que es una educación, que es un acto político de ejercicio de poder, bueno, por supuesto que para esa concepción el uso de pañuelos verdes celestes estaría bien, por eso yo no los permitiría, pero bueno, es una opinión mía, lo mismo que es respetable otra opinión, ¿no? Feliz cumpleaños, muchas gracias, Gonzalo. Falta el convencimiento de los adultos para que todos podamos abordar el tema del amor verdadero, de acuerdo, y saben que no es fácil, es muy difícil abordar este tema. Tenemos muchas realidades delante, muchos prejuicios, mucha persecución, los docentes están cansados, hay temas que no saben los docentes, y no tienen por qué saberlo, no tienen por qué saber cómo funciona un anticonceptivo, los chicos además lo saben más que los docentes probablemente, pero bueno, no tengamos miedo de llamar a un especialista cuando haya temas que no sepamos, no sabemos qué tema, un especialista de confianza, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso pasa también. Feliz cumpleaños, gracias Rosario. Como personal directivo en la escuela estatal, este puede impedir que se den clases de ESI o sí será sancionado si no lo hace. Si no da clases de ESI en la escuela, va a tener que dar, por ley. Pero además, ¿saben qué? Aprovechemos esto, porque si no nos dejan hablar de sexualidad, si no podemos hablar de sexualidad, nos están quitando algo que es central a la persona. ¿Qué sentido va a tener una educación católica? Hoy no nos dejan hablar de sexualidad, mañana nos van a dejar hablar de religión. Nos están tocando los núcleos íntimos. No por nada nos están tocando los núcleos íntimos. Si no podemos hablar de amor, no podemos hablar de Dios, no podemos hablar de sexualidad, no podemos hablar de un montón de temas. Lo que yo digo, tratemos de aprovechar este momento y de desplantearlo. Y si viene una ley inicua, habrá que plantarse. Yo creo que esta no lo es por ahora. Y esperemos que no la sea la próxima. Pero si viene una que es imposible, realmente habrá que decirlo. Y habrá que plantarse. Y me hago cargo de lo que digo. Pueden grabarme con total libertad. Porque no todas las leyes son justas, creo. Feliz cumple, muchas gracias Silvina. Feliz cumple Alejandra, gracias Alejandra. Pamela lo mismo. Felipe, ¿de qué manera se podría convencer a personas de la vereda de enfrente de la ideología de género cuando su principal argumento es la relativización de absolutamente todas las cuestiones, no solo el sexo, género, sexualidad, etcétera, sino incluso la biología, la cultura, la historia, los hechos, la ciencia, todo, ¿cierto? Es decir, ¿de qué manera se puede encarar un debate cuando ya de movida no hay terreno firme de donde agarrarse para llevarlo a cabo con esta gente? Está claro. Muy bien, Felipe, es el mismo problema que yo tenía cuando estúpidamente trataba de convencer. O de que me convencieran, no tenía problema. O sea, sí, obviamente no me iban a convencer, pero trataba de entender si había alguna cosa que yo pudiera agarrar. Y por supuesto que sí, mayor respeto a la mujer, por supuesto que sí, que ellos lo tienen, no sé si lo tienen con una bandera ideológica, nosotros también lo tenemos, pero bueno, el hecho de aplaudir ciertas conquistas de las mujeres, sí, bueno, suscribo, me parece bien. Hay cosas que no, pero bueno, estoy dispuesto a dialogar. Que hay un género, que cada uno lo sexual lo expresa de distinta manera, por supuesto que no te lo voy a negar. Sí, claro que sí, no lo expresamos todos igual. Pero no me digas que el sexo y el género no tienen nada que ver, porque eso sí no te lo puedo suscribir. O sea, veamos, todo eso intentaba hacer yo, tontamente, hasta que me di cuenta de que como la lógica es una lógica de poder, el objetivo es dominar, no convencer ni dialogar. Entonces, la pregunta se me dio vuelta. Y como, entonces yo también tengo que intentar dominar, ya que esta es la lógica, que es la única que entendemos. Yo también la tengo que adoptar, y mi respuesta, una gran tentación, es decir, muy bien, vamos a ver quién domina mejor. Bueno, mi respuesta fue no. No es una lógica cristiana. No la puedo adoptar. Tengo que seguir amando. Tengo que seguir intentando expresar mejor lo mío. La gente no tiene esta lógica en su cabeza, toda la gente. Es un grupo de intelectuales muy activos y con mucha plata y mucha financiación, digamos la verdad. Pero no tiene toda esta gente la lógica esta en su cabeza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, la victoria la tiene Dios, no la tienen ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Tenemos que seguir lo que Él dice, lo que Dios dice, tenemos que seguir amando, tenemos que seguir intentando dialogar, cuidar a los chicos. Y yo estoy convencida de que esto es una moda, que esto va a pasar. Pero no puedo usar las mismas armas que usan ellos. Perdón, pero no puedo. Y ellos no están usando las mías, claramente, no. Y bueno,
tendré que esperar. Esperar y tratar de que se haga el menor mal posible. Y si puedo tener una victoria, mejor, pero siempre en el amor. Hay una mirada acerca de los derechos legales asociados a la sexualidad. Bueno, sí, claramente. Este es un gran tema, Verónica. El tema de los derechos y la sexualidad. Está cambiando claramente. En Francia, por ejemplo, no sé si a esto apunta tu pregunta, pero no importa, es un ejemplo que puede ser válido. En París, creo que el año pasado, o el anteaño, aprobaron una ley en donde el abuso sexual, para que haya abuso sexual tiene que haber edad de consentimiento sexual, 14 años, y después libertad. Si una nena de 14 años consiente una relación con un tipo de 35, si la consintió, no hay abuso. Nosotros tenemos en nuestro país la edad de consentimiento sexual a los 13, les aclaro. Espero que esto no llegue, por favor. Porque, ¿qué puede consentir un nene de 13, una nena de 13, de 14, al lado de uno de 40? Entonces, cambió por completo la mirada sobre la sexualidad y las leyes sobre la sexualidad. Hay que ser conscientes de ello y es un gran tema para investigar y hablar y denunciar muchas veces. En las facultades dice la educación está la materia ESI con perspectiva de género. ¿Cómo combatir eso? ¿Qué herramientas recomienda para no perderse en la postura anticatólica de estos contenidos? Primero hay que diferenciar, me parece, si la universidad es confesional o no. Si me estabas hablando de universidades estatales, depende mucho de los directivos. Pero hay que decir que hay una gran presión para esto. O sea, el directivo se puede plantar y probablemente sea combatido. Los que están estudiando y van a tener que comérsela y formarse por otro lado, trincheras, perdón por la palabra, formarse por otro lado, no les va a quedar de si quieren aprobar la materia y la carrera. Si tienen la suerte de que tienen un profesor que los entiende y que saben y que les deja expresar su propia opinión o no seguir a rajatabla esta ideología, genial. Si no la tienen, eso sería buenísimo que la tuvieran. Si no la tienen, y van a tener que comérsela. No pueden decir lo que no piensen, o sea, no pueden decir algo que esté totalmente en contra, pero hay 1000 formas de decirlo. Michel Foucault dice tal cosa, John Money dice tal cosa, no lo estoy diciendo yo. Y no me pueden preguntar mi opinión. Eso es discriminación, claramente. Me pueden preguntar qué dice Foucault, dice esto, como dije yo durante esta charla. Estoy de acuerdo con Foucault ni a patadas. Ustedes lo mismo, pero claro, si les preguntan eso en un examen, es discriminación. Pues, perdón, profesor, ¿usted no me puede preguntar esto? Hay una ley para eso. No me puede preguntar mi religión, no me puede preguntar mi ideología, no me puede preguntar un montón de cosas. Esto es el programa, esto es lo que yo di. Astucia, astutos como serpientes. Frase que me encanta. Una más. Una más, la última. Sí, la última. Uy, hay un montón. No, no hay un montón. Sí, hay un montón. Hay dos. Bueno, ay, perdón. Muchas gracias. No llevo pañuelo ni permite pañuelo en la aula, está cargado de ideología, soy educadora. No es pregunta, así que sigo a otra. ¿Puedo? Sí. ¿Qué podemos hacer entre la resolución 340-19, donde se aprueba la inclusión de contenido de carácter obligatorio de la temática de género por motivo del 348, como dicen, perdón, por motivo de la ley Micaela? La tendría que estudiar. Si es la resolución 340 a la que nos estamos refiriendo, por donde yo vi, no se puede decir, la violencia de género, la violencia contra la mujer, se puede hablar de violencia contra la mujer, y se puede hablar perfectamente, es más, hay que hablar perfectamente de violencia en general, por supuesto, violencia contra la mujer, violencia contra el niño por nacer, violencia contra un montón de cosas. Hay que tener la astucia de dar vuelta a las cosas, y de seguir cumpliendo la ley dando vuelta a las cosas. En el momento en que no podamos más hacerlo, será el momento de plantarnos, pero tenemos que estar bien seguros. Yo creo que por ahora no hemos llegado a este punto, pero tenemos que estar bien seguros. Y valientes, que esto llega al fondo. Pero bueno, perdón, me pasé un montón. Así que... Muy bien, le agradecemos mucho a Inés Frank que nos haya acompañado hoy, más teniendo en cuenta que es su cumpleaños, así que te deseamos un muy feliz cumpleaños. Te ha tocado un espléndido día de otoño, con mucho sol. Me encanta. Dice el Padre Pío que... Igual no se preocupen que mucho sería... no... Okay. No escucho. Dice, hablando del sol, sí. Dice el Padre Pío que sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Nosotros la conferencia pasada la habíamos dedicado precisamente a la Eucaristía, a los 500 años de la primera misa en territorio argentino. Y necesitamos la Eucaristía
para sobrevivir. La necesitamos más que al sol. Decíamos al comenzar que vemos llenos de congoja nuestros templos cerrados y el culto público prohibido. Cuando pensamos en tanta gente que solo se acerca a la iglesia una vez al año para contemplar la magnífica liturgia del Triduo Pascual, y este año no ha podido hacerlo. Cuando pensamos en tantas confesiones, tantas conversiones perdidas, tantos bautismos que se postergarán o que tal vez nunca tengan lugar. Cuando pensamos en tantos niños, en tantas almas inocentes que han dejado de comulgar o de visitar el Santísimo Sacramento en estos 50 días que ya llevamos de cuarentena. Cuando pensamos todo esto, no podemos más que llorar amargamente. Esta es la verdadera tragedia. 50 días en el desierto sin el pan vivo bajado del cielo. Por eso nosotros, gimiendo y llorando, pedimos que se reabran los templos, pedimos que nos devuelvan la Santa Misa, o nos morimos. No se lo pedimos a los hombres, porque no corresponde pedir permiso a los hombres para adorar a Dios. Se lo pedimos a Dios. Y Dios, que es justo y lleno de misericordia, nos va a escuchar. Continuamos mañana, 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, con las actividades del Centro San Ignacio. La profesora Victoria Parra va a hablarnos de la historia de la devoción a la Virgen de Luján. Esto va a ser mañana, 8 de mayo, 20 horas. La siguiente actividad es el sábado, donde va a regresar el expositor estrella de la cuarentena, el padre Gabriel Delgado, que es teólogo, ha sido rector del Seminario de La Plata, y va a hablar acerca de la perspectiva teológica de los últimos tiempos. Esto es, entonces, viernes y sábado, actividades del Centro San Ignacio, a las 20 horas. Nosotros en Fórum, por nuestra parte, volveremos el 4 de junio, cuando el doctor Paz nos hable acerca de Manuel Belgrano, el incondicional de la patria. Una vez más, Inés, muchísimas gracias por habernos acompañado. La próxima vez que te convoquemos esperemos que pueda ser presencial. Con todo gusto. Y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, muchas gracias y buenas noches. Gracias y feliz Día de la Virgen de Luján mañana. Muchas gracias, igualmente.